¿Qué onda, viejes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A la hora en la que estén viendo esto, obviamente nosotros lo estamos grabando un sábado. Se va a publicar el domingo, pero pues ustedes lo pueden escuchar cuando gusten. Bueno, pues primero que nada, perdón por no estar en el episodio pasado. He estado un poco ocupado, pero pues ya estamos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema un poco más relajado, un poco más tranquilo. Y tal vez surgen un poco de dudas. Primero que nada, David, ¿cómo estás? ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas, Dani? Pues ya, ahora sí que, pues por suerte ahora sí estás tú. Lamentablemente Guevara ahora no está. Pero pues esperemos que ya para la siguiente semana estemos los tres, podamos hablar del tema que estamos guardando, esta Los onda de tenemos la... muy preparados. Ajá, estamos investigando bastante y pues ya hemos investigado, ya yo creo que ya tenemos la información, solamente el hecho de concordar tiempos no se nos ha dado, pues, como lo dice Dani, todos hemos estado ocupados y pues al final de cuentas tenemos cosas que hacer y pues nos tratamos de dar un tiempo para grabar esta onda, pero pues a veces coordinar los tres es difícil, ¿no? Esta semana no va a estar Guevara y esperemos que la siguiente ya estemos los tres para poder hablar de este tema que ya les habíamos prometido el podcast anterior y dijimos que era esta onda de las vacunas, biotecnología roja, pero ya lo haremos la siguiente semana, esperemos más a fondo y bien estructurado. Y pues bueno, como le decía Dani, esta semana vamos a hablar de un tema nuevamente más relajado para seguirnos guardando el tema más específico de esta onda de las biociencias, de la bioingeniería. Pero esta semana vamos a hablar pues vamos básicamente a platicar Dani y yo, ¿no? Sí. La semana pasada platiqué con Guevara acerca de cómo él, o bueno, cómo los dos veíamos esta onda de estar estudiando nuestra carrera en línea, ya llevar casi, pues sí, vamos para los 2 años de estar estudiando. Estamos próximos a iniciar semestre ya en unas, que son 2 semanas, ¿no? 2 semanas exactamente. Ya en 2 semanitas empezamos el quinto semestre, Quinto semestre. La la micha de pandemia carrera. empezó a mitad de nuestro segundo semestre y estamos a 2 semanitas de entrar a quinto semestre. No sé, ya lo Nada más platicamos. imagínense, dimensiones. Sí, está. Está un poquito difícil, ya lo platicamos la semana pasada. Dijimos que nos gustaría extenderlo más con Dani para que nos platique su perspectiva. Pero bueno, eso ya lo haremos cuando estemos los tres, ¿no? Para que también se entere Guevara. El punto de este podcast es, leímos un comentario que nos dejó un Shout compa. out a ver, el que nos dio la idea. Ah, ¿cómo se llama acá mi compadre? Acá lo tenía. Ah, Dulce, Dulce Antonio, no. Dulce Adalí Antonio, ¿no? Tomamos la idea acá del compa, creo que es compa, que nos O dejó de la coma. quién sabe, ¿no? Pero bueno, un saludazo si nos estás escuchando en esta Un buen emisión. saludo. Espero que también te guste de igual manera y pues bueno, vamos a tomar un poquito la idea, la referencia que nos dice acerca de las ventajas y desventajas, pero lo vamos a ampliar un poquito más, ¿no? Como ya lo habíamos hablado, Dani, tú estás estudiando la carrera de qué? Yo estoy estudiando ingeniería en biotecnología. La neta, fue un poco difícil escoger la carrera porque lo decidí como de último momento, ¿sabes? Me acuerdo perfecto que en la secundaria tuve un profe muy bueno de química y me gustó mucho la química, me gustó mucho el hecho de estar en el laboratorio haciendo lo que sea, me gustaba. Entonces dije, bueno, voy para algo de química, pero todavía no lo enfocaba. Después en la prepa me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho el cálculo, me gustaba mucho las matemáticas, la física, mecánica. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor voy para una ingeniería. Para eso me estuve orientando en internet. Tenía incluso materias que me ayudaban a orientar mi carrera. Bueno, para mí fue más sencillo escoger la carrera que yo quería estudiar, pero bueno, ya hablaremos ahorita igual más a fondo, pero primero, haciendo caso al comentario de mi compadre Antonio, me gustaría primero preguntarle, bueno, o sea, decirle a Dani y preguntarle cómo fue un poquito su proceso de llegar a decidir estudiar biotecnología, ¿no? Porque como ya lo hemos hablado incluso en el podcast de biotecnología, biotecnología tal vez es una palabra muy satanizada, por lo menos aquí en México, que es donde nosotros radicamos. Entonces tal vez es raro o es difícil, a menos una vez que ya estás dentro del campo, o por lo menos en la universidad, por así decirlo, ya obviamente la gente que está estudiando contigo sabe lo que es, ¿no? Pero cuando estás a lo mejor en la prepa, no conoces el término y es un término a lo mejor muy raro, ¿no? Biotecnología, entonces
yo quise saber, Dani, cómo, o sea, cómo le hiciste, o sea, en qué punto encontraste la palabra por fin así de, ok, ya finalmente voy a decir biotecnología, porque como tú, o sea, justito lo acabas de decir, no estudiaste en una preparatoria técnica, por lo tanto no tenías en ese entonces ninguna referencia estricta sobre algo social, algo de artístico, algo de matemáticas o algo así. Entonces, ¿de dónde partes para decir, sabes qué? Tal vez esta es, tal vez en ese rumbo me puedo encaminar. Ok, pues yo creo que primero empecé con, o sea, con lo más básico, ¿no? Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? ¿A ciencias exactas o a ciencias sociales, ciencias artísticas y demás? Me di cuenta que me gustaba mucho historia y demás, pero no me quería dedicar a eso. Y para cosas artísticas, la verdad es que nunca fui bueno. Sí, me gustaba, pero nunca era bueno. Entonces dije, pues, ¿sabes qué? Mejor me voy por el lado de las ciencias más exactas. Y desde siempre me ha gustado, ¿no? Me ha gustado descubrir cosas, investigar cosas, leer incluso así como artículos pequeños o noticias, me gustaba, ¿no? Creo que desde ahí partí. De ahí te digo que fue lo de la secundaria, después la prepa, y en prepa me empecé a acercar como un poco más a este lado como de medicina, y me empezó a gustar, y entonces dije, bueno, pues a lo mejor ya no voy a una ingeniería, ahora voy a medicina. Y estuve como que decidiendo, estuve como entre que buscando información y demás, y lamentablemente llegó el momento de hacer exámenes de admisión. La verdad es que, Pero, a ver, perdón que te interrumpa, por ejemplo, antes de tu examen de admisión, tú, por ejemplo, en ajá, la prepa o en la primaria, secundaria y más así, ¿tú te considerabas como alguien de, yo soy bueno para las matemáticas o X, o sí, sea, en regular, o prepa sea, sí, o sea, en prepa sí. o sea, tú así cálculo 10. No me acuerdo de mis calificaciones, pero pues sí, o sea, digo, por lo menos no me daba flojera. Había materias que me daban mucha flojera. Por ejemplo, yo entraba a filosofía y me ves en la banca así, sin hacer nada. Pero bueno, en cálculo, pues se puede decir que había clases en las que estaba así y clases en las que estaba anotando, pero al momento en el que me dejaban una tarea o al momento de hacer el examen, pues como que rápido, ¿sabes? Lo procesaba y decía, bueno, va, sí, sí, o sea, fácil, ¿no? Papa. O sea, tú podrías decir que entra como dentro de tus tres materias favoritas en ese entonces, así como En ese dijeras, entonces sí, ahorita la verdad, ajá, ya no, ya entra en otro rumbo, ¿no? Pero ya en ese cambia, sí, entonces, ya cambia. antes de entrar a la carrera, tú decías, órale, matemáticas sí está en mi top 3 de materias favoritas, ¿no? Mecánica, matemáticas y física. Y muy curioso, en prepa no me gustaba la biología. Mm, ok. Está muy Pero raro. entonces, por ejemplo, era que física, matemáticas y qué otra historia, No, me gustaba un poco, ay, ¿cómo se llama esta? química, Sí, química. química, ok, entonces, bueno, entonces más o menos tiene un poquito de ahí. Entonces tú dices que sí tenías como esa, pues no espinita, sino como esa facilidad para entender las matemáticas de cierta manera, ¿no? Obviamente que son Sí, sí matemáticas tenía básicas en la básicas, sí. preparatoria, ¿no? Que Sí, ya llegando a la universidad te das cuenta que no sabes realmente nada. mucho, pero Sí, exacto. te conoces los términos, Este, ¿no? Pero no te sabes, ¿no? Aplicarlos. exacto, exacto, sí, Bueno, sí, entonces, sí. ok, perdón, entonces regresando, ok, ya Sí, llega sí, al no, punto de hacer tu examen de admisión, ok. Bueno, espérame, entonces quedamos de que, ok, tú empiezas a ver como que te empieza a gustar estas materias y ajá. como lo dijiste al principio, de repente ves bueno, tienes un profesor que dices, ok, este profesor como que da bien su materia o explica bien los temas o lo veo apasionado por la biología o qué onda, o así, no, pues está chida biología y ya. No, el profesor que me inspiró a estudiar ingeniería química fue en mi secundaria, Ah, perdón, química, porque sí. sí, él daba química el segundo año, pero la neta es que, digo, o sea, su materia explicaba bien, me gustaba cómo explicaba y de repente pues, nos contaba sus historias así, pero al momento del examen, o sea, se iba grueso, ¿no? O sea, yo me acuerdo perfecto que era la hora del examen y estábamos todos miados, así, de, no, ¿qué iba a preguntar, no? Porque siempre en todos sus exámenes los iba mal. Y la verdad es que sí era ser estricto y demás, pero son de esos profes que como que se ve que les gusta que da la materia y pues, se ven tan apasionados que dices, oye, pues está chido, ¿no? Ah, ok, bueno, entonces, ya, ok, resumiendo, te gustan las matemáticas, la química, tienes un profe que te inspira
Y entonces empiezas como esta búsqueda de, pues ya, ¿no? Para la universidad de qué vas a estudiar, pues que como lo decimos, no tuviste como una perspectiva estricta sobre qué estudiar, porque, o sea, en tu preparatorio no había algo así como de, pues mira, te metemos estas dos materias de ingeniería a ver si te laten. No, todo era muy general, o sea, te platicaban, o sea, como que te decían así como, miren, los ingenieros se pueden dedicar a esto y así, pero en una materia que se llamaba orientación vocacional, pero Ah, que tú hora dijeras libre. así, ay, mira, sí, literal, era libre, es como de, pues contesten estas páginas del libro y ya el resto de la clase es libre, Claro, y ya, ¿no? O sea, básicamente era eso. Entonces, yo la neta obtuve acercamiento platicando con personas, mis tíos, tengo varios tíos que son ingenieros y yo platiqué con ellos alguna vez, pero no me gustaba. Tengo unos tíos que eran industriales y me dicen, no, es que como que te puedes dedicar a administrar y así. No, como que mucho papeleo, ¿no? sí, claro. Mi abuelito es ingeniero mecánico y eléctrico y siempre lo veía con máquinas, me llamaba la atención, pero yo decía, yo no quiero trabajar con máquinas. Al final de cuentas lo voy a hacer, ¿no? Sí, Pero yo como que al principio lo veía y decía, como que no me gusta tanto, o sea, está divertido, se ve como, o sea, me gusta cómo funcionan, o ver cómo funcionan, pero así que digas, wow, me llama mucho la atención, ¿no? A mí lo que me gustaba era estar en el laboratorio, literal, mezclando cosas a ver qué salía, ¿no? O sea, yo me imaginaba hacer ingeniería química. ok. Obviamente, pues muy ignorante en ese entonces, no sabía mucho, pero te digo, llegó esto del examen de admisión y apliqué en UNAM y apliqué en la Universidad Panamericana, no sé ni para qué, sin estaba en ingeniería química, pero nada, lo apliqué porque dije, bueno, se me hizo fácil, ¿no? Claro. Apliqué en UNAM, me faltaron como 20 aciertos o 30, no, como 22 aciertos, algo así, me acuerdo perfecto. Y en la Panamericana sí quedé, me dieron muy buen porcentaje de beca, tenía convenio con mi escuela y me dijeron, ¿sabes qué? Pues te podemos aumentar otro 30. Le dije, pues, o sea, está chido, pero no les dije que no venía mi carrera, ¿no? Y entonces, pues las cosas pasaron y a final de prepa, pues no tenía universidad. Lamentablemente perdí un año, también afortunadamente, ¿no? Sí, Lamentablemente porque perdí un año, pero gracias a ese año descubrí biotecnología. ok. Y como les decía, me llamaba mucho la atención matemáticas, química y demás, pero me empezaba a gustar medicina. Y entonces decía, bueno, a lo mejor voy para medicina. Me metí a un centro de estudios que se llama CONAMAT. Ya no es CONAMAT ahorita, bueno, por lo menos aquí en donde vivo, ya no es, se llama de otra forma. Y ahí pues te enseñaban como cosas a lo mejor que no sabías, porque en el examen de la UNAM pues venía cosas que realmente no sabía. Y ahí te enseñan cosas, por ejemplo, cosas de historia que a lo mejor no te enseñan normalmente en la escuela, cosas de química y demás, de genética incluso. Y en las clases, pues, como que todo iba normal y de repente me metí a clases de medicina porque me llamaba la atención. Y pues me empezó a gustar, ¿no? Decía, oye, está interesante. Y la verdad va a sonar muy básico, pero veía una serie que se llamaba Grey's Anatomy y me Claro. gustaba, ¿no? Estaba chida. Y dije, oye, pues yo también quiero estar en un hospital así, ¿no? Se ve de huevos. Y y entonces pues me empecé a ir como por ese rumbo y llegó un punto en el que dije, bueno, sí estaría chido como operar, demás. Pero dije, pero neta tengo como la vocación, o sea, mis tíos son médicos, unos tíos que tengo son médicos y yo veo que se desvelan a cada rato, que casi ni comen, que luego los ves que andan a las prisas o que se les olvidan las cosas o que andan como por todos lados. Y digo, creo que yo no podría llevar una vida así, ¿no? Me gustaría llevar una vida un poquito más tranquila, la verdad. Claro. O como más, menos acelerada, como menos, estar menos desvelado y demás, ¿no? Y llegó un punto en el que nos ofrecieron una plática, en todos estos cursos como de preparación para exámenes del Politécnico y de la UNAM. Llegaron a una plática y dijeron, oigan, pues miren, los vamos a llevar a una universidad, está aquí cerca, nos vamos a ir en camión. Esta universidad tiene, tiene carreras en ingeniería en frío, ingeniería en nanotecnología, biotecnología y demás, bla, bla, bla. El chiste es que fui, vi los laboratorios, nos platicaron un poco más. Y cuando escuché biotecnología me llamó mucho la atención, me puse a investigar y vi que tenía cosas de fisiología, medicina, química, ya dije física, ¿verdad? Ujú. Matemáticas, química y demás. Entonces dije, oye, pues está muy bien. Me puse a investigar en YouTube, o sea, obtuve información, incluso platiqué con la directora de ahí, nos echamos una buena plática como de 2 horas, que ya ni entré a mi clase y me dijo, no te preocupes, no entres, vamos a seguir platicando, ¿no? O sea, para eso estamos, para orientarte a dónde quieres ir.
Y ya, pues finalmente me decidí, hice de nuevo examen en la UNAM. Como pueden ver, pues no quedé. De Por hecho, yo iba a suerte. ir a nanotecnología, por suerte no quedé. Me iba a ir a nano, pero quedé aquí en Biote, en el Politécnico. Y pues ya, desde ahí soy feliz. La verdad es que al principio tenía un poco de dudas, decía como, ¿qué tal si voy para medicina? Porque todavía, incluso ahorita me queda como la espinita esa de, pues, ¿qué se sentirá en un futuro operar, ¿no? O sea, No abrir una dormir. persona y saber, no dormir, pero saberme todos los órganos, así, ver todo y saberme perfecto, pero como que ya lo veo como, nah, mejor no, ¿sabes? Estoy mejor así. Es que, bueno, por ejemplo, yo creo que, o sea, todos en algún momento tienen, hasta yo también en algún momento tuve esa espinita de medicina, ¿no? Porque es como lo que te dicen que te asegura algo dentro de lo que cabe, pero pues, o sea, depende, ¿no? De cada persona, de, como tú lo dices, ¿no? De si tienes la vocación de vivir las experiencias que se vive como médico, digo, jamás, bueno, Sí, sí he tenido la oportunidad de platicar con médicos de confianza, pero que tienen como sus clínicas y así, que no son clínicas privadas, sino como consultorios, pero un poquito más especializados. El punto es que a pesar de que no trabajes en una institución de gobierno, pues la chinga es similar, o sea, al final de sí, cuentas, el ser doctor, yo creo que independientemente de en lo que te especialices, pues cada una lleva su grado de complejidad, entonces pues en el determinado momento vas a tener una carga de trabajo pues excesiva, ¿no? Yo como en sí, todas las carreras, ¿no? O sea, no es por demeritar ninguna carrera ni artística, ni social, ni de ingeniería, ni de nada, pero pues en sí, algún pero momento todas van a tenerlo, pero el punto es de si lo vas a soportar porque las carreras de trabajo son muy grandes, pero pues son diferentes, ¿no? Hacer cosas diferentes, diferentes cosas. Por lo tanto, vas a soportar jornadas de 48 a 36 horas y vas a soportar a lo mejor dar noticias malas o vas a soportar que te salgan malas cosas, ¿no? Entonces, pues depende de muchas cosas como te dices, tener la vocación, ¿no? El sí, punto, por es ejemplo, una carrera como, perdón, no, 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 rápido, ajá, es una carrera como bien sabida que se desvelan muchísimo, estudian muchísimo, que se leen muchísimos libros y que además, como dice aquí el buen David, es mucha carga moral, creo, ¿no? El hecho de dar una mala noticia a un familiar o el hecho de que en algún punto, si tú estás superando así por error o porque pasó, simplemente tú no lo podías controlar, el paciente llega a fallecer y como que te queda esa culpa, ¿sabes? Como yo estaba ahí, yo lo iba a arreglar y de repente pues se murió, ¿no? Se me murió aquí literal en las manos, entonces como mucha carga moral y yo la verdad es que dije, no, ¿sabes qué? O sea, me gusta ayudar a la gente, creo que uno de los motivos por los que escogí una ingeniería es porque me gusta ayudar a la gente, me gusta poder dar soluciones a cosas, pero dije, ¿qué tal si una vez me sale mal? Como que yo no podría con mi propio remordimiento interno y automáticamente como que me negué, ¿saben? Pero pues sí. en ¿Qué esa me vas a misma decir, David? ¿Perdón? pongo yo un puntito que tocaste era de que leen un montón. Yo cuando supe que tenía que libros, Biblias de información y de un solo tema Sí. de la anatomía del tórax y era un libro así, dije, no, no, gracias, yo zafo. O sea, también te Mm, digo, me tenía la espinita de, o sea, está chido como ser doctor y saber mucho de esas cosas, pero de repente yo veía, te digo, personas que sé que estudian medicina así y lo publican así. Bueno, tengo, creo que son mis primas. Bueno, alguna prima tengo que estudiar enfermería, nada más enfermería. Y veo luego que tiene libros así de la anatomía del tórax, la anatomía de, no del sé, corazón. del corazón y es un libro así de grande, ¿no? Entonces yo dije, nada, yo, o sea, pero bueno, volviendo, el punto, por ejemplo, desde mi punto de vista, o bueno, desde mi situación, que yo estudio la Sí, ingeniería ambiental. justo te iba a preguntar como cómo fue ese proceso, Ajá, cómo decidiste que querías estudiar eso, cómo te encaminaste como hacia allá, ¿sabes? ajá, mira, yo creo que para mí fue más sencillo, más fácil y más pronto a más joven, ¿no? Pues, tengo 20 años, ¿no? Entonces fue a los 15. No, sí, a los 15. Sí, el punto es, yo iba en una secundaria. Bueno, primero, mi mamá me metió en una secundaria técnica con el objetivo de decir, ¿sabes qué? Eh, tus hermanos no los metió en una secundaria técnica y no y salían de la secundaria sin saber qué estudiar.
Entonces mi mamá me dijo, te voy a meter una secundaria técnica para que tengas una idea de noción de en los talleres que llevas en la secundaria técnica, tal vez eso te pueda servir para, ok, ya que quiero estudiar o en qué camino me quiero direccionar. Entonces yo entré a una secundaria técnica aquí donde yo vivo y pues al final yo el taller que llevaba era dibujo técnico. Yo aborrezco el dibujo técnico. Admiro mucho a los arquitectos y a las personas que se dedican a eso y que le saben cañón, porque conocí muy buenos profesores y muy buenos compañeros que hoy en día están estudiando arquitectura y que mis respetos para lo que hacen, pero yo aborrezco el dibujo técnico. El punto es que yo estudiaba dibujo técnico en la secundaria y a partir del segundo año entró a una profesora que los proyectos que hacíamos tenían un enfoque de sustentabilidad, ¿no? Que es lo más básico que existe del ambiente, ¿no? Del ambientalismo, ¿no? La sustentabilidad. Y ahí es cuando como Ah, que empezaste, ¿no? ajá, justo, o sea, yo cuando me decían así como de qué quieres estudiar o algo así, yo siempre decía, pues algo de programación, algo que tenga que ver con la computadora, ¿no? Porque yo me la paso como hoy en día sentado muchas horas frente a la computadora, pero no estoy en la computadora aprendiendo a programar ni nada, estoy jugando, platicando con mis amigos o cosas así, o viendo cosas de la escuela, pero jamás era así como que yo me sentara a programar en una computadora o a investigar cosas así. Pero yo decía, pues bueno, me gusta estar frente a una computadora. Y entonces cuando empecé como a más o menos a investigar de qué era el hecho de estudiar informático así, vi los programas de estudios y así, casi como de eh, Los cir- códigos, así. circuitos en serie, paralelización, y yo digo, no, Safo No, también, gracias, no, Safo, no, tampoco es algo que me gusta. Entonces, justo cuando entra esa profesora, porque yo el primer año llevé una profesora que sí, literalmente era estricta en el hecho de estamos estudiando dibujo técnico, enfóquense al dibujo técnico. y nada más, o Y sea, como nada que no más. era abierta de platicarles de otras cosas o Ajá, así. en sí porque al principio igual el dibujo técnico era como lo básico del dibujo técnico, entonces te enseñan a hacer qué vistas, qué inclinación, qué ángulos, qué parábolas y cosas así, ¿no? O sea, no había como algo que darle un enfoque. Entonces se Ok. va esta profesora, por suerte, y entra la otra profesora, que esta profesora daba un enfoque de sustentabilidad porque ya empezábamos a ver como la estructura de una casa, la estructura de un terreno, como pues te digo, básicamente aplicar la sustentabilidad a las construcciones. Y pues aparte la profesora era como también muy ambientalista y llevábamos a cabo muchos proyectos sobre el medio ambiente. O sea, muy básicos, íbamos a limpiar lugares, hacíamos proyectos de macetas recicladas con llantas, reciclábamos PET, hicimos un techo para el estacionamiento hecho con puras botellas de PET, entonces era como estar de toda la neta yo en la secundaria estaba bien güey. Y estaba bien güey porque me hacía muy güey. ¿Por qué? Porque era muy general todo lo que veías, ¿no? Historia, filosofía, orientación, tal. Yo creo que las únicas materias que iba bien era ni matemáticas, porque a mí las matemáticas yo no me yo jamás me considero bueno, me considero yo regular, así de, ok, les entiendo de vez en cuando y hay unas que no domino para nada. Entonces, yo creo que las que me iba bien era física, química, inglés y el taller. Todas las demás las iba panzando. Entonces, cuando llega esta onda de estar haciendo todos esos proyectos, pues me empiezo a interesar por esa onda cuando empiezo a checar para la preparatoria de qué quiero estudiar, porque mi hermano estudió en una vocacional, ¿no? Entonces, yo dije, ok, pues yo también quiero estudiar en una vocacional, pues porque es del poli, ¿no? Y pues me gustaría también estudiar en el Politécnico, entonces pues digo, checo como los programas de estudio de informática, digo, no gracias, también mis respetos para los programadores, que Pero hasta ahí, ¿no? yo me respeto y nada más. O sea, yo con Muy ellos bien, no me meto, porque yo acompaño. no puedo opinar nada de ahí. El punto es que yo empiezo a checar esa onda, digo, ¿sabes qué? No me late. Y entonces me acuerdo estar checando en la computadora y digo, pues, ¿qué otra madre me gustaría estudiar, güey? Algo que tenga que ver con el medio ambiente, ¿no? Y me puse a buscar así carreras que tengan que ver con el medio ambiente. Y justo encontré en la vocacional en la que yo estudié la carrera técnica de técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental. Y pues dije, ni pedo, esa. No, pues porque aparte tampoco tenía otra noción de qué más quiero hacer con mi vida. Porque aparte jamás me quise meter a la UNAM porque sé que sus preparatorias, tanto las prepas
como los SHs, y va a sonar muy mal y no es mi afán de ofender a nadie que haya estudiado ahí, Quien haya estudiado ahí no se ofenda, es no se ofenda, simplemente un comentario, una opinión. ajá, pero se me hace como otra secundaria, o sea, es como estudiar materias en general de lo mismo. Yo tengo amigos que estudiaban ahí y les pregunté, oye, ¿qué estás estudiando ahorita? ¿No? Y me no, pues llevo filosofía 2 y yo, yo no quiero No, volver a llevar filosofía en la preparatoria, yo no quiero volver a llevar historia todos los 3 años, yo no quiero volver a llevar español los 3 años, entonces yo por eso no me metí a la UNAM y entonces encuentro esta carrera técnica y digo, pues órale, esta carrera. Entonces entro ahí, el primer año pues son materias de tronco común, materias básicas, pues sí, básicamente ves español, historia y cosas así, pero a partir del segundo año, en tu tercer semestre, es cuando entras a la carrera técnica que tú eliges. Entonces, una vez que entro a la carrera técnica, a esta de diagnóstico y mejoramiento ambiental, realmente desde el primer semestre confirmo que es algo a lo que yo me quería dedicar. O sea, literalmente el tercer semestre es nuevamente lo básico, pero del medio ambiente. Se te enseñan cosas muy básicas de las ciencias ambientales, cosas muy básicas del agua, cosas muy básicas del suelo y cosas muy básicas del aire. o sea, tú desde tercer semestre ya sabías que ibas para allá, o sea, empezaste tercer semestre, bueno, ibas a mitad y decías, ¿sabes qué? Para allá voy, o sea, 100%. Ajá, te juro, o sea, te juro que me acuerdo la primer clase que tuve que ver con algo del medio ambiente ya formal, se llamaba la materia de ciencias ambientales. Me acuerdo que era una clase, una materia de hacer como un tipo de laboratorio, pero de hacer prácticas, como en lugares, y me acuerdo que la primera práctica fue hacer un muestreo de las especies de la escuela y que nos brindaban, y yo me acuerdo que dije, güey, o sea, estoy fascinado con estar aquí en era el bosque de enfrente, el bosque de Aragón, porque yo estudiaba en la vocacional 10, si lo puedo decir porque Ok. ahorita ya no estoy ahí, entonces yo estudiaba en la vocacional 10 y entonces era el bosque está en la Gustavo Madero, enfrente del bosque de Aragón, entonces yo me acuerdo estar en el bosque de Aragón, que era a metros de mi escuela, un parque público, pero el punto era así de, güey, o sea, me siento muy bien estando aquí contando árboles, ¿no? Y me siento muy bien identificando las especies y me siento muy feliz, con lo Como que, realizar trabajo en campo, ¿no? ajá, con lo que me cuenta la profesora de, ¿sabes qué? Es que, fíjate, esta característica de esta hoja en alguna publicación que se hizo acerca de los gases de efecto invernadero afectan a las plantas, lo plasmamos ahí y la profesora me mira, si tiene este color significa que ha estado en presencia de este contaminante, ¿no? Y ya después en la clase nos explicaba qué era ese contaminante. Entonces te juro, desde esa primer clase con esa profesora que amo, que se llama Patricia Nava, esa profesora es una profesora que sabe muchísimo del tema que ella que enseña porque me dio creo que 4 o 5 materias alrededor de toda la carrera técnica. Entonces ella sabe muchísimo y la verdad me enamoré de bueno, del tema del medio ambiente desde la primera clase y desde las primeras situaciones en las que estuve presente en ella, porque te digo, en esa onda te introducen desde el tercer semestre lo básico pero de las 3 áreas. Ya posterior, como van pasando los semestres, el cuarto semestre creo que se enfoca en aire, el quinto semestre se enfoca en el agua y el sexto semestre se enfoca en el suelo. Y entonces, conforme pasaba cada uno de los semestres, yo iba aprendiendo más y hacía prácticas de laboratorio, aprendía más sobre contaminantes, más sobre remediación, más sobre las posibilidades que existía, bueno, sobre las problemáticas y cómo se les daba solución en ese entonces a los problemas de contaminación que había en el mundo, ¿no? Y aquí en México, sobre la normativa, sobre las situaciones que vivíamos, sobre los protocolos y cosas así. Entonces, pues, de hecho, o sea, todos los compañeros que estudiamos esa misma carrera, la mayoría teníamos la misma idea de estudiar en la misma universidad, que es la universidad que nosotros en este momento estamos estudiando, porque cuando estudias ahí, tú metas así como de, yo estudio técnico en diagnóstico y mejoramiento ambiental porque finalizando, quiero entrar a la carrera de ingeniería ambiental en esta universidad, ¿no? Y ahí, Entonces, aquí me gustaría usar un paréntesis
Hay, no sé si alguien en algún momento nos llega a escuchar, que es de esa vocacional, hoy en día que ya estoy a punto de entrar al quinto semestre de la carrera en esta universidad con ingeniería ambiental, eh, muy rápido hay como una gran, no sé, duda entre todos los egresados de ahí de a dónde me voy a ingeniería en sistemas ambientales o a ingeniería ambiental, ¿no? O sea, es como un tópico que se pelea mucho ahí, de es que no sé a dónde irme porque no sé de qué trata uno, o de qué trata uno, de qué trata el otro, pero muy, muy rápidamente, por si esto en algún momento le llega a servir a alguna persona, y es Ok, que la ingeniería ambiental va muy enfocada a estar en la industria y a saber manejar equipos y a saber trabajar en un laboratorio y a saber meter las manos en, pues sí, básicamente en una industria que requiere de servicios para mitigar, controlar o eliminar contaminación, ¿no? Y la ingeniería en sistemas ambientales se trata más sobre la administración y la normativa y las leyes acerca de los temas ambientales. Entonces, ok. con esa perspectiva muy rápida, si alguno en algún momento llega a ver este podcast o van a escuchar este podcast y tiene esa duda, que lo vea desde ahí. Una es más administrativa y otra es más a Como la, de campo, ¿no? Como de... ajá, más, pues sí, es como yo lo digo, más de meter las manos al hecho de hacer cosas y de cuando estás en una industria, cómo solucionar problemas como tú lo decías. Es como desde fuera y desde dentro, ¿no? Ingeniería ambiental Exactamente. es más para adentro y en sistemas ambientales es más por fuera. Cómo se administra toda esta onda. Ok. Pero bueno, ahora regresando a la onda de la biotecnología, ¿no? Ok. Una vez ya, ¿no? Pasas tu examen, entras segunda oportunidad, entras a la universidad en la que estamos ahorita y entras a primer semestre, ¿cómo es? O sea, obviamente en el primer semestre llevas materias teóricas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo voy a enfocar en mi pregunta? O sea, ¿tú sentías la expectativa de empezar a estudiarla así? O no sé, es que, por ejemplo, yo viniendo de una preparatoria en la cual ya había estudiado la carrera técnica y ya sabía cosas del medio ambiente, entrar al primer semestre y nuevamente tener materias teóricas o No, básicas, me decepcionó un poquito. ok. ¿Cómo es tu perspectiva? O sea, dijiste, pues bueno, yo no había llevado nada y órale, me lo chuto, o sea, X. Pues yo la neta entré y bueno, primero que nada en contexto, pues ya había pasado casi un año sin como una vida académica formal. O sea, estaba ahí en la escuela, pero no es como que te contaran asistencias. O sea, bueno, ahí en Curamate cuando perdí el año, no es como que te contaran asistencia, no es como que te pidieran tareas, nada más te pedían que pusieras atención, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el trabajo era tuyo. Si tú querías entrar a la universidad, pues ellos no te iban a hacer entrar, ¿no? Y Tenía al que ser final por estabas esfuerzo. pagando, ¿no? Para que te enseñaran. Exactamente, exactamente. Entonces, yo entré a primer semestre y había revisado el plan de estudios y dije, bueno, voy a empezar con lo básico, ¿no? Había cosas que me prometían mucho, que me empecé a ver así como biología celular, dije, oye, a estar padre, química general, dije, oye, a estar padre, y demás, ¿no? Entonces yo entré el primer semestre con expectativas de, ¿sabes qué? Va a ser tronco común. O sea, yo la neta sí entré con la mentalidad de, ¿sabes qué? Voy a empezar la carrera con... Desde cero. El primer parcial por lo menos va a ser todo lo que vi en la prepa, por lo menos. Por lo menos el primer parcial va a ser eso. Y ya segundo, tercero puede que pues suba la complejidad, ¿no? Y bueno, yo la verdad me llevé una sorpresa con programación, eran materias que no había llevado, porque yo las llevé en la prepa, pero nunca las llevé con código. Y había personas de la universidad que le movían muy bien, porque supongo que venían de vocacionales especializadas en eso. Y yo veía que incluso le decían, no, es que tenemos que construir una matriz, que para hacer esto y que hay que guardar la variable en otra, no, hay que guardar este número en otra variable, después cambiarlo y hacer un ciclo. Y yo decía, no, pues, o sea, quién sabe, ¿no? Yo decía, Ujú. programación, yo no voy para eso. Me llevé una sorpresa también con química, porque yo pensé que iba a ser como química como muy de prepa, ¿no? Ujú, muy básica. Muy básica, exacto. Y dije, bueno, si va a ser química en general, pues es todo, ¿no? Pero aprendí cosas nuevas, aprendí titulación, y todavía no lo sé hacer físicamente, lo sé hacer teóricamente, pero físicamente no.
aprendí esa titulación, le entendí más mejor, bueno, más mejor, perdón, le entendí mejor a lo de bases de Lewis, todo ese tipo como de reacciones ácido-base, que son, la verdad, son muy importantes en nuestra carrera, en ambas carreras son muy importantes, y donde sí pensé que iba a estar más fácil fue en cálculo diferencial. Eso es lo que te iba a preguntar. Ahí es donde, ahí en el inicio te decepcionaste de las matemáticas y dijiste, no sirvo, o Sí, dijiste, no, sí le entiendo poquito. sí, sí, justo como dicen, me decepcioné, dije, no, ¿para qué entré uno en ingeniería, no? Si es, o sea, ingeniería está implícito un chingo de matemáticas. Yo me acuerdo que entré eh, y empezaron los temas, como que todo tranqui, todo normal. Primer parcial, como que dije, nah, o sea, está bien, ¿no? Y la verdad es que me fue mal en la materia, bastante, les voy a contar muy rápido que se queda acá en el podcast. Este, en primer parcial saqué 3. Órale. 3, sí, perdón. Es la primera vez que sacaba una calificación tan baja. En mi examen saqué 1, algo así. Y yo estaba impresionado. Dije, ¿para qué me metí al Politécnico, no? Es como, soy una basura, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y segundo parcial mejoré, saqué 6. El Y doble. para el tercer parcial, lamentablemente me quedé dormido para el examen. La primera vez que me pasa. Y pues tuve 0, ¿no? Evidentemente, pero en extraordinario, a eso sí, sin copiar ni nada, la saqué con 10. Muy bien. Bueno, O sea, de entonces, que sé, pero me daba mucha flojera, la verdad, porque, como les digo, hay profesores que incluso por su manera de dar la clase te dan ganas de estar ahí y hay profesores que de repente dices, "Nah, mejor no". sí, es que hay situaciones en las cuales no depende, o bueno, es que siempre depende de ti, pero pues también, no sé si te la ponen muy cañón con el hecho de que está bien de hueva, pues tampoco te pueden pedir mucho, ¿no? O sea, por más ganas Exacto, que tú tengas y haya sido la carrera que tú hayas escogido, como que estar ahí de a fuerzas, pues no está chido, ¿no? Entonces, exactamente. por ejemplo, Sí, pues así me pasó. bueno, una parte también que tú para decías que física también era de tus materias favoritas, ¿o me Nada, equivoco? sí. Ok, ahí, por lo también cuando entraste a la universidad, ¿te decepcionaste o dijiste, no, pues aquí también, a esta sí le sé más? Sí lo sabía, pero hay incluso momentos en los que un profe lo lleva distinto que otro, ¿no? Y siempre me pasaba el caso de que un profe ocupaba las mismas fórmulas, pero con diferentes letras. Mm, Entonces, como que tenía ese conflicto. Ya, conforme va avanzando la carrera, como que ya le vas agarrando más, ¿no? Como que ya te las vas memorizando, es lo mismo. Pero al inicio entré, te digo, llevaba casi un año que no estaba tan familiarizado. Sí, sí, o sea, la verdad me aprendía todas las fórmulas y demás, pero llegué allá y como que o sea, letras distintas y así de, oye, ¿qué es esto, no? Y de repente, pues yo me sabía velocidad, distancia sobre tiempo, fácil, papa. Y llegó un momento en la clase que nos empezó a explicar con derivadas y con dobles derivadas y con integrales. Y yo dije, ¿cómo? ¿En qué momento lo sacó? Y había personas que decían del grupo, decían, no, sí, profe, esto explica por qué podemos observar una proporción de no sé qué. Y yo así de, uy, sí, tengo que saber eso, como de por qué, ¿no? O sea, yo no lo sabía hasta ahorita, sí, ¿no? claro. Entonces, eso me impresionó, dije, wow, o sea, está perro. Sí me decepcionó un poco porque, digamos, en primer semestre llevas física de la energía, digo, pero física del movimiento y ya en segundo semestre física de la energía. Me gustaban los circuitos, pero después me di cuenta que no me gustaban. Física del movimiento me gustaba cómo era el concepto, pero a lo mejor como llevé la materia o por como el profesor la daba, no me gustó tanto, la verdad. Sí, claro. Me sigo considerando bueno, me sigo considerando como con buen pensamiento lógico para física, pero no es, actualmente, no es de mis materias favoritas. ¿Sabes? Yo siempre he sentido, y también se los he comentado a ustedes, que yo creo que nos gusta la física, pero la física, pues la clásica, ¿no? O sea, la física Sí, que está más estudiada hasta más no poder, ¿no? Y se nos hace tan sencilla, pues porque la han estudiado tanto que la han reducido a fórmulas de tres variables, ¿no? Como de el exactamente. trabajo es igual a fuerza por distancia. Y por eso nos encanta tanto porque calculame el trabajo de este sistema y te lo sabemos Fácil. calcular enseguida. Pero cuando ya te mete en la física dura, con derivadas y con integrales y de Sí, deducir sistemas, ahí es cuando ya
no nos cuando gusta la dices, no física, me o gusta sea, la física, por ejemplo, fenómenos de transporte, muy bonita la materia, la verdad es que está interesante, pero nada más decían, a ver, balanceame la ecuación para calcular el flujo laminar en una teoría, decía, no, ah, no, no, gracias, no, entonces yo no le muevo aquí, o sea, lo puedo hacer si hago un esfuerzo, pero llegaba un momento en el que llegabas y te decía, tienes que hacer una doble derivada y te quedas así como de, ¿cómo se hace una doble derivada? Son cosas que incluso, o sea, el momento en el que llegas, sí lo sabes, pero te choqueas de verlo, o sea, es como de física, o sea, como que siempre lo veía como física de acá y matemáticas está acá, jamás pueden ir ajá, juntas. sí, O sea, exactamente, pueden ir juntas al momento de hacer los cálculos, pero con números, no con letras. claro, claro, Entonces, como que los ves, de repente te los juntan y tienes un choque ahí como de, oh, ¿qué está pasando, no? sí, Esa es la sorpresa que me llevé. esa es la onda porque, o sea, yo siempre, incluso yo en algún momento dije, ¿y si estudio física? O sea, yo en la preparatoria, en el cuarto semestre me acuerdo que iba sacando física del... No, creo que era, bueno, creo que se llamaba física 2 con 10 Ajá. los tres parciales y el tercer parcial me exentó el profesor porque yo era muy bueno en la física. Y entonces yo dije, oye, ¿y si estudio física? Pero de repente ya cuando en algún momento conocí a un compañero que era un año mayor que yo y se graduó un año antes, entonces él se metió a estudiar física a la SFEM y de repente yo veía que publicaba sus historias así en sus salones y sus dos pizarrones llenos de una sola integral para deducir algo. Yo decía, no, física No. no. Me gusta esta física que está estudiada hasta más no poder y ahí lo entendí que no me gustaba la física, me gustaba la simplicidad de la física de la preparatoria, más no me gusta la física al nivel que se necesita estudiar hoy en día, ¿no? Porque los sistemas clásicos de presión, de fuerza, de trabajo están estudiados hasta más no poder, más la física teórica de cierta manera pues es un poquito más complicada, ¿no? Y requiere de Incluso más esfuerzo. creo que nos gusta como más los conceptos complejos, no como tal estudiarlas, sino los conceptos complejos de física. Porque a mí en lo personal me gusta, por ejemplo, pensar en cosas del espacio, por ejemplo. Siento, Exactamente. yo he encontrado muchos intereses en espacio y demás en personas de nuestra misma carrera y en general como de toda la universidad, que tienen como ese interés en el espacio, ¿no? Como en, ¿qué está pasando ahí arriba? Sienten como, o sea, Pero yo ya siento una, como esa espinita. exacto, pero por ejemplo, que te hablen de cálculos para hacer Ah, no, volar no, un no, hay personas cohete, que sí, hay personas no está, que sí les gusta eso y que la verdad es que te dicen es como, pues para hacer un cohete sí necesitas que las alas tengan tales propiedades y demás. Y la neta, qué chido, ¿no? Pero yo ahí no me meto. O sea, a mí me gusta, el por así concepto. decirlo, el concepto, es decir, ajá, enterarme de cosas como de, ah, mira qué chido, un agujero negro. Está bien, Va. ¿no? Pero Órale. bueno, ok, bueno, te regreso un poquito a esta onda de, bueno, Ah, bueno, o sea, vamos como a poner el plan, bueno, o este contexto de, estamos hablando de ti acerca de estudiando biotecnología, entonces vamos a poner un poquito el sí. contexto de tu plan de estudios, ¿no? Que es biotecnología. Entonces, por ejemplo, ya dijimos de primer semestre que fue un poquito un choque de, según yo sabía más o menos chido y pues resulta que por diferentes cuestiones no me siento muy sabiondo, por así decirlo. Incluso me faltó mencionar, ¿te acuerdas que en prepa te dije que no me gustaba la biología? Ah, claro, Entre el año que tuve libre y el primer semestre le agarré un amor, o sea, me enamoré. claro. ¿Cómo es esto? Porque cursé biología celular, que es la materia de, o sea, como la primera materia como más relacionada, se podría decir, a la carrera, en primer semestre. Y la tomé con un profe que es muy bueno, que es muy apasionado, que le gusta enseñar y aprendí cosas nuevas y aprendí, o sea, ahora sí, ahí me aprendí pues lo de la mitocondria, lo del aparato de Golgi, lo de el retículo endoplasmático, todos esos conceptos que como que los veía como nunca me los voy a aprender, por lo menos me los familiaricé más y como que me los arraigué más como a mi cultura general. Dije, oye, está padre, no sabía que llevaban todo eso, porque en la prepa te enseñan como, ah, estas son las partes de la célula, hasta ahí. Ujú. Y no te Pero no te dicen explican para cómo qué funciona. sirven, ajá, cómo funcionan, por qué hacen lo que hacen, cómo es como todo el metabolismo. Desde que empezó biología celular, como que el profe dio el concepto de metabolismo, cómo funcionaba. Y desde ahí me gustó, dije, wow, está interesante. Claro. Y bueno, nada más quería como mencionar eso.
Entonces, de lo demás, pues todo bien. por ejemplo, ya está esa onda del choque, te enamoras de la biología en primer semestre, y pues, o sea, llega segundo semestre, y me parece que, o sea, tú llevabas, los biotecnólogos, por lo menos aquí, llevan el laboratorio de microbiología y química orgánica, si no me equivoco, ¿no? O sea, ya lo relacionado más o menos a la carrera, tú ya llevabas esos Químico, dos laboratorios, ¿no? química orgánica no va con laboratorio, Ah, sí, perdón, pero perdón, sí. micro sí, sí, la desventaja de la carrera en la universidad en las que estoy actualmente es que no tiene tantos laboratorios como las demás carreras. No sé por qué, la verdad. Hay algunos rumores por ahí de por qué no, pero pues mira, con que estén los laboratorios como más importantes, me gustaría tener obviamente muchos más laboratorios porque mientras más yo haga cosas, como que siento que aprendo más, ¿no? Hay personas que aprenden más nada más leyendo. Yo soy el tipo de personas que aprende más haciendo. Claro. Para estudiar luego hago, o sea, literal, de lo que sé, lo escribo y se me queda más pegado y nada más lo que no sé lo leo y lo vuelvo a escribir y siento que se me pega más. Ok. Este, Entonces, bueno, esta onda de microbiología, o sea, como, tú dirías de, esta materia te gustó, dijiste, está chida, pero pues X, siento que no es algo que yo quiera bien, o... no, me enamoré. También me enamoré. Aparte fue horrible porque justo cuando era mi primer laboratorio, pues les decimos que a menos de la mitad del segundo semestre nos mandaron en línea. Yo estaba bien feliz con mi laboratorio de microbiología y pues nada, ¿no? Digo, Se había tuvo otras que cortar. materias. Primero creo que voy a quitar las otras materias. Estadística, nunca fui bueno, la verdad. La estadística me daba mucha flojera. Actualmente me da mucha flojera. Sé que es importante para la carrera, pero creo que más Es que, adelante se aprenderá es un poco que más. es un área, ¿no? O sea, también como lo Ah, hablamos en sí, el podcast sí, de sí, sí. biotecnología, está la, ¿qué es bioinformática? No creo qué color De era de la tecnología biotecnología. dorada. Ajá, pero es de la bioinformática que se trata de hacer de los procesos estadísticos que conlleva la biotecnología. Pero pues es un área, ¿no? A la cual te puedes dedicar. Exacto. Entonces, Sí, sí, tú sí. dirías que estadística, pues X, ¿no? O sea, tampoco X, ni te exacto. va ni te viene, ¿no? Exacto. Ok, por ejemplo, viene, que era Álgebra, otra álgebra vectorial, ¿no? sí, álgebra vectorial. Interesante, más ahí está bien, ¿no? O sea, todo chido. Ok. La respeto y todo, pero no, gracias. Y aquí viene, creo que Este, una importante para la carrera, creo que es termodinámica, ¿no? Que también sí, muchos de esos procesos se basan en la física. Es que no es física de la energía, es como física, pero como aplicado. física clásica, pero aplicada como a procesos de calor, procesos de transferencia de Yo le entropía, de decía entalpía. física de las temperaturas, pero está mal dicho. Pero sí Ajá. tiene mucho que ver con temperaturas, Es presiones, básicamente física de las temperaturas, pero conlleva más que solo más temperaturas, conceptos. interacciones. Sí, son conceptos un poco extraños que incluso los llevamos cargando desde inicios de carrera hasta finales. Claro, o sea, Es muy todo importante la termodinámica. básicamente te enseñan los conceptos básicos en la termodinámica y ya posterior en las demás materias los vas aplicando de cierta manera. Te enseñan a lo mejor leyes en general, o pues sí, conceptos en general, tablas y cosas, pero posteriormente esas tablas, esos conceptos y esas fórmulas las puedes Te diré nada aplicar más ya a adelante. procesos reales relacionados con tu carrera. Pero bueno, ahora sí, en microbiología, tú dices que te encantó, pero ¿qué te encantó? El hecho de El estudiar laboratorio. el, al lab- o sea, sí, Bueno, pero bueno, perdón, obviamente el laboratorio, pero ajá, el hecho de a lo mejor preparar, o bueno, a ver, dime, yo no he cursado microbiología, no, ok. pero entonces me gustaría que me contaras de qué va un poquito muy rápidamente y qué es Un algo que se, laboratorio de. ajá, y por qué Ok. te gustó, o sea, por qué dirías, me encantó, ¿por qué? Mira, el laboratorio de microbiología se enfoca en estudiar, como lo dice su nombre, microorganismos, perdón, a través de diferentes técnicas, ¿no? Que te enseñan desde cómo mover un microscopio hasta cómo identificar un microorganismo desde cero, ¿no? Desde que tienes la muestra, por así decirlo. Entonces, este laboratorio se enfoca a todo, es decir, cómo se cultiva, cómo se prepara, por así decirlo, como su cultivo, es decir, dónde va a estar habitando esa bacteria, ese hongo, esa levadura.
son estas clásicas cajas Petri, como Exactamente. lunetitas, por así decirlo, de vidrio, de Con plástico, caja Petri, con la esta, donde y parece normalmente los ven con un caldito, como una con una gelatina, gelatina. pero no Ajá, es gelatina, exactamente. es un preparado especial, ¿no? Pero bueno, Es el denominado agar. ok. Entonces, se encarga de todo eso. O sea, qué es un microorganismo, cómo se clasifican, cómo sabes como sus condiciones, como por decirlo, su hábitat natural, como sus condiciones óptimas de crecimiento, cómo deshacerte de ella, cómo identificarla y cómo aprovecharla, ¿no? Más que nada se enfoca a este laboratorio de técnicas microbiológicas que te lo van enseñando por partes. Lo que me gusta de este laboratorio es que empiezas desde lo básico, desde cómo mover un microscopio. Ya había ocupado un microscopio antes, pero nunca me dieron como una guía tan completa como me la dieron ahorita. Bueno, Ok, el segundo semestre. claro. Hace un año. Este, entonces, la verdad me gustó mucho porque empiezas desde ahí y empiezas a observar muestras. Desde que empecé a observar muestras y me decían cómo hacer la tinción, hicimos una publicación al respecto. La primera tinción que te aprendes en el laboratorio de técnicas microbiológicas de ley siempre es la tinción de Gram. Ok. La tinción de Gram, ya en la publicación, si pueden checarla, estaría súper bien para no Pues alargar es tanto, pero nuestra es básicamente publicación diferencia estrella. Entonces, pues, exacta, es una de las que más pegaron. Este, Básicamente esta tinción te ayuda a diferenciar entre dos grupos de bacterias, gram positivas y gram negativas. De ahí, a partir de ahí, lo que te enseñan todas las técnicas microbiológicas es las gram positivas puede que tengan agrupaciones distintas, te enseñan cómo identificar la muestra, es decir, si tú tienes una muestra de bacteria pura, de cierto tipo de bacteria, vamos a poner, por ejemplo, Escherichia coli, pues la tienes que ver a través del microscopio. Me parece que es una gram negativa, Escherichia coli, y entonces a partir de ahí, quién sabe. tú eres el experto. De aquí, Según lo que de recuerdo es los que gram negativa. estamos aquí, tú eres el que más sabes de eso. Exacto, sí, sí, sí. Y a partir de ahí tenemos que clasificarla, es decir, cómo son sus cultivos a través del microscopio, cómo se ven, ¿no? ¿Qué color tienen? Pues va a depender del tipo de bacteria, gram positivo o gram negativa. Pero a partir de eso, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿no? Te enseñan ahí que todos los nombres científicos tienen como su origen. La verdad es que Escherichia coli no sé su origen, pero Staphylococcus aureus, que es una bacteria que puede causar neumonía en nosotros. Estafilo es cómo se agrupan. Coccus es cómo tiene la forma de la bacteria, en forma de cocos, ¿ok? Ok, Y estafilo, pues es como, forman pequeños como grupos o como cúmulos, que se llaman estafilos. ok. Bueno, creo que hubo una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Creo que me quedé en la parte en donde decíamos Auri, bueno, estabas explicando sobre un poco de las bacterias y eso, y nos quedamos en la parte de Aureus, que, bueno, esta bacteria, Staphylococcus aureus, ya expliqué que se agrupan estafilos, que tienen forma de cocos, y Aureus es porque en determinado cultivo presentan una aura como dorada alrededor de la colonia que se presenta en el agar, y es por esto que se le da ese nombre de Staphylococcus aureus. El Aurus viene de aurum, algo así, que ¿Qué es es el oro oro? en latín o en griego, no me acuerdo, pero, pero es por eso que genera como una aura dorada alrededor de la colonia. Y es por eso que sí es así. Y les digo, me gusta mucho ese laboratorio porque tenemos esta parte como de, primero puedes ver la bacteria, puedes verla en el microscopio y de ahí te toca identificarla. Lamentablemente no pude llegar a esa etapa. Yo llegué hasta presencial, hasta creo que esterilización, en cómo bueno, del autoclavado, sí, exacto. Bueno, el autoclave es como una olla express gigante en la cual metes los cultivos, porque si tú dejas un cultivo en una mesa, pues, digamos, te dejas un cultivo de bacteria creciendo, creciendo, creciendo y nunca te deshaces de él, se vuelve un foco de infección y al rato pues va a ser difícil controlarlo, ¿no? Entonces De, por eso después de, ajá, bueno, sí, yo iba a comentar algo de eso. Lo que más me impactaba a mí del laboratorio de microbiología cuando es en presencial es que obviamente se trabaja con bacterias
y pues bueno, con microorganismos, ¿no? Microorganismos vivos, ¿no? Y una de las situaciones que sucede ahí es que se pipetea con la boca, ¿no? O sea, Exactamente, sí. la pipeta, para los que no lo conozcan, los que no tengan relación con algún laboratorio, y es básicamente un tubo de vidrio en los Ajá, cuales mucho más largo. es mucho más largo, hay de diferentes medidas y cantidades, dependiendo de la cantidad de solución que tú quieras agarrar. Dentro de estas soluciones es donde se encuentran estas bacterias, porque no es como que agarres bacteria por bacteria, sino que están dentro de sí, básicamente dentro de una solución, ¿no? Y esto sirve para cualquier tipo de cosa, para cualquier cosa disuelta en algún líquido. El punto es que esta pipeta es el equipo de laboratorio, la herramienta, el material Material. más utilizado, por así decirlo, en ese laboratorio. Y es muy contradictorio porque en muchos laboratorios siempre te suelen decir que está prohibido pipetear con la boca, ¿no? O sea que es repruebe definitivo si tú pipeteas con la boca en laboratorios en los cuales trabajes con químicos, ¿no? Pero a mí me suena mucho, o bueno, me resuena mucho que se pipetee cuando trabajas con microorganismos vivos, se pipetea con la boca, ¿no? Entonces, Sí, exactamente, es peligroso. De hecho, nos dicen así como, quienes no han pipeteado antes, o sea, en la vida, sean muy cuidadosos porque, o sea, es un tubo muy delgado y nosotros sabemos que un líquido tiene cierta propiedad como que se adhiere a las paredes muy fácilmente. Y si es un fluido, va a sonar como muy resonante, pero un fluido muy fluido o como muy poco viscoso, lo que va a pasar es que va a subir muy rápido. Si es es agua, como, es como un popote. exactamente, como un popote. Mientras más Exactamente. con más fuerza le hagas, más rápido sube el líquido, ¿no? Entonces nos enseñaron que para pipetear con la boca, básicamente agarrar la solución, pipeteabas, cuando tenías un volumen, digamos, que quieres llegar a esta rayita, tienes que agarrarlo un poquito más, digamos, por acá, para que te diera la oportunidad de hacerle así y tapar. Ya que tapabas, ya podías, a lo mejor si te pasaste nada más, ¡pum!, tantito lo soltabas y de nuevo, ¿no? Pero es muy curioso porque llegó a pasar, me tocó alguna vez, a mí no, afortunadamente, pero estamos trabajando con Escherichia coli. Quienes no conozcan esta bacteria, es una bacteria patógena. ¿Qué quiere decir esto? Que puede causar infección. Bueno, es una bacteria, creo que se llama enterogénica, que puede afectar como al sistema digestivo, al intestino. Es una bacteria digestiva. Entonces, me parece que hay ciertas cepas, o como ciertos tipos de esta bacteria, porque hay diferentes como especies de bacterias que no son dañinas, pero hay unas que sí son y pueden llegar a causarte muchos problemas. Y me tocó alguna vez ver que un compañero estaba pipeteando, le hizo así, y entonces vimos cómo subió completamente hasta su boca, y entonces se quedó así, lo botó en su boca, y entonces dijimos como, ¿qué hacemos? Entonces el profesor vio y dijo como, pues escúpete, o sea, escupe, ¿no? Mm. Escupió y dijo, literal, agarra agua, enjuágate lo más que puedas, y ya, ¿no? O sea, esperemos que no pase nada. No se enfermó, afortunadamente, yo creo que ingirió una cantidad mínima, porque ahí hacemos diluciones, digamos, tienes una concentración muy grande y la vas como diluyendo, es como si tu chocomilk, Mm. vamos a ponerle así, le quitaras y le echaras más leche, le quitaras y le echaras más leche, le quitaras y le Como echaras más leche. cuando intentas extender el jugo, que le echas más agua y más agua y más agua y más agua. Exactamente, es para que quede menos concentrado. Mm. Y Entonces, era una dilución muy baja y afortunadamente no le pasó nada, pero sí nos dio miedo. Incluso antes de entrar al laboratorio, pues dicen, o sea, los de la clase pasada ya desinfectaron sus mesas, pero por si las dudas ustedes también desinfecten, ¿no? Es decir, agarras una solución, me parece que es Benzal, que es benzaldehído no me acuerdo, pero es un benzaldehído que ayuda a desinfectar las superficies y y demás para que queden lo esterilizarlas. más exactamente, porque pues no es como que puedas meter toda una mesa al autoclave, pues es una olla de este tamaño, no, solo va un material específico. Entonces sí, es bastante curioso que con la boca, y te dicen que es como, mira, primera, pues por falta de recursos, y segunda, porque tienes que aprender a hacerlo por si no tienes el equipo necesario. Si tú tienes que estar en un ambiente laboral en el cual no tienen tantos, a lo mejor, Economía, ¿no? materiales, economía,
pues tienes que adaptarte a la situación. No es como que te puedas poner así de, ay, es que yo solamente sé pipetear con la pipeta que tiene la medida, incluso hay unas muy exactas que hasta tiene una computadora literal chiquita y puedes escoger cuánto absorbes y son muy exactas, pero aquí pues confías en literal confías en tu boca y en tu dedo, ¿no? Sí, claro. Entonces Bueno, es curioso. en esa parte, por ejemplo, tú decías que yo creo que la materia de microbiología, para alguien que está estudiando, por lo menos en nuestra universidad, biotecnología, es la base para entender cómo meter las manos, como yo le digo, a esta onda de ser biotecnólogo, ¿no? De ahí ya en tu plan de estudios vienen más materias como lo son, creo que ya las enfocadas básicamente, porque hay materias de tronco común que todas las carreras llevamos, porque en nuestra universidad hay 5 carreras, y todos los llevamos, ¿no? Que al final de cuentas son materias de matemáticas, porque al final estamos estudiando una ingeniería. No, Pero de la parte de los biotecnólogos, me parece que tú has cursado una que se llama fisiología celular, ¿no? sí, de hecho quería agregar algo un poquito nada más de técnicas microbiológicas. Lo que más Adelante. también se ocupa es el mechero de Bunsen, creo que normalmente lo conocen, es un mechero grande así, tiene una base metálica y es un palo literal, y por ahí sale El gas, el gas, la flama, ¿no? claro. Entonces ocupamos eso como un área estéril. Nosotros la ponemos aquí y lo que más ocupamos son las placas Petri, los tubos de ensayo también, pero ocupamos un asa bacteriológica. Tenía una en la mano, pero creo que la dejé en el laboratorio. Este, sí, la tenía en mi mochila, pero la última vez creo que la dejé en una caja. Pero bueno, el chiste es una asa con un arito chiquito, muy pequeño. Ese arito te sirve para incluso tomar pequeñas muestras de agua, para ponerlas, agua estéril, para ponerlas en una, creo que en la publicación de tinción de gramo viene más explicado, pero básicamente esta asa te ayuda a agarrar cosas o a tomar muestras pequeñas. En este caso, si vas a hacer una tinción, lo primero que tienes que hacer es un frotis. El frotis es agua, muy poca concentración de células y esparcir. Y después tienes que secar y fijar, ¿no? Entonces ya está un poco explicado en la publicación. Te sirve para eso, pero también te sirve para cultivar. Lo que hacemos es primero esterilizamos el asa, como es de metal, pues es muy fácil esterilizarla, se calienta muy fácil. La pones en el mechero hasta que queda rojo vivo, la metes en agua para que, o sea, suena como el tss. No, creo que no la metes en agua, no, es directamente así, dejas que se enfríe un poco y posteriormente nada más tomas una muestra la verdad es que no me acuerdo mucho porque les digo, llevé muy poco ese laboratorio y además pues no pude aprender lo que quería aprender, o bueno, no como yo quería, más bien. Me tocó cultivar 2 o 3 veces y tomas una muestra de la bacteria y la esparces sobre el agar, haces diferentes formas que te llevan como a... Hay muchos términos, vamos a hacer publicaciones al respecto por si están interesados, para entenderlo mejor. Y básicamente lo que nos ayudan las es para, literalmente para hacer los estudios, ¿no? Para esparcir, lo dejas en la incubadora y normalmente es un lapso de 48 horas o 24 horas y ya tienes un cultivo. La verdad es muy, muy impactante porque dejas tú una placa que nada más le hiciste como con el asa y lo ves transparente, nada más, si lo ves a contraluz, ves donde hiciste como los raspones. Y dices, qué raro, lo tapas, lo pones boca abajo, lo pones en la incubadora y en 2 días ya hay un cultivo creciendo ahí. Entonces es interesante. La verdad es una de las cosas que más me parecieron interesantes Pues como lo del decía, ¿no? laboratorio. Yo creo que lo básico que tienen que aprender los biotecnólogos, porque al final los biotecnólogos son los que trabajan más en general con todos los microorganismos vivos, ¿no? Yo creo que Sí, por eso creo que es de los primeros laboratorios que ustedes llevan. Pero posteriormente, como lo decía, tú llevas también fisiología celular, que yo no sé, pero tal vez lo consideraría como una continuación a la biología celular que llevas en en primer primer semestre, semestre. ¿no? Que ya ahorita ya lo ves, supongo yo que más especializado y más a grandes rasgos acerca de cómo funciona las células de cierta manera, ¿no? Sí, exactamente. Creo que aquí en esta materia encontré como más parecido, por así decirlo, a medicina, porque, bueno, en medicina obviamente que es, pues, no sé cómo dices, ¿no? La anatomía del tórax, la anatomía del corazón, demás. Pero eso te habla de tejidos, de estructuras grandes, ¿no? En este caso, como es fisiología, eso se podría llamar que es, por ejemplo, si te dicen la fisiología del corazón es cómo funciona, ¿no? Entonces,
sea, al ser fisiología celular te ayuda a entender cómo funciona la célula, ya sea una célula bacteriana como una célula humana, ¿no? O una célula vegetal o una célula fúngica. Entonces, en esta materia, es muy interesante la materia. Comienzas por ver todo lo que está, literal, vas de fuera para adentro, ¿no? Comienzas por ver qué es la membrana celular, a qué te ayuda la membrana celular, cómo genera energía la membrana celular, en qué se encarga. Bueno, para los que no saben, la membrana celular, digamos, cada célula de nuestro cuerpo tiene, por así decirlo, que es lo de adentro, que es el citoplasma, y por fuera tiene un recubrimiento que es para evitar que entren cosas extrañas, ¿no? O solamente entra lo que regula. Entonces, la membrana celular se encarga de que a la célula entre glucosa, que a la célula entre la concentración adecuada de sodio, la concentración adecuada de potasio, de oligoelementos, que son los elementos pues, básicos para hacer reacciones dentro de la célula. La biología celular se me hizo muy interesante porque ves todos los procesos de cómo la célula se mantiene viva y cómo lo hace, ¿no? Te enseñan la glucólisis, que es, bueno, la glicólisis le llaman porque pues tienen que ser en diferentes azúcares, que te enseñan cómo tu célula transforma glucosa en algo más pequeño. Es un proceso catabólico. Se transforma de glucosa, va pasando diferentes enzimas hasta que se convierte en piruvato, ¿no? Del piruvato, pues puedes irte a ciclo de Krebs, puedes irte a diferentes otros procesos a los que te pueden ayudar, pues fosforilación oxidativa, vía de las pentosas fosfato, que son básicamente, para no aburrirlos, procesos metabólicos que le ayudan a la célula a generar energía. Después nos enseñan proteínas, aminoácidos, cómo funcionan, enzimas, cinéticas, enzimáticas, inhibidores, por ejemplo, para los que no sabían cómo actúa un medicamento, aquí nos lo enseñan un poco. Hay medicamentos antibióticos que inhiben específicamente a lo mejor transporte de membrana. Entonces, al inhibir el transporte de membrana, la célula no puede obtener nutrientes, la célula, en este caso una bacteria, no puede obtener nutrientes y muere. O hay otras que se encargan de interrumpir cierto proceso, no sé, digamos, interrumpir el proceso de replicación. Entonces, al momento en el que la bacteria necesita replicarse para sobrevivir, no puede porque el medicamento lo está inhibiendo y muere. Entonces, hay diferentes, aquí aprendí muchas cosas. También es una materia muy interesante, la verdad, incluso creo que para los médicos que llevan fisiología, pues no celular, bueno, sí le llevan celular, pero llevan también fisiología como general. Es una materia muy interesante, es como juntar química orgánica y biología, y las juntas en una sola, y además dos juntas, incluso llevas hasta cálculos matemáticos. Me acuerdo perfecto, uno de de los temas que más me dificultó, la verdad, fue esta parte de lípidos. Nos ponían a calcular, por ejemplo, si tú te comes dos pedazos de chocolate con tanta cantidad de gramos y que contiene tales concentraciones de ácido palmítico, ácido palmitoleico, diferentes ácidos grasos, a lo mejor los han escuchado, ácidos grasos que puede haber en la comida y demás. Los ácidos grasos son la mayor cantidad de energía que puede obtener tu cuerpo. Y sacas el equivalente de, ¿sabes qué? Pues no sé, si te comes un bolillo, estás ingresando tantas kilocalorías en tu cuerpo, y lo cual eso se traduce a tantas moléculas de ATP, que eso se traduce a tantos, no sé, joules a lo mejor, ¿no? Entonces, eso te ayuda a... Todos estos cálculos y todos estos conocimientos me ayudaron mucho, porque yo no tenía idea de muchas cosas. Yo decía, pues un medicamento, o sea, bueno, por lo menos antes de entrar a la carrera, es como, entra el medicamento y qué, o sea, como, ¿qué Ujú. pasa, no? Me lo tomo y Aquí ya me curo, pero me lo pues no. tomo y ya estuvo, ¿no? Pero pues precisamente fisiología nos ayuda a entender como todo ese tipo de procesos como a la escala microscópica, ¿no? Y eso es lo que me gusta de fisiología. Es creo que una de las materias básicas para después entrar a la siguiente del cuarto semestre, que se llama ingeniería enzimática. Ingeniería enzimática, bueno, para los que no saben qué es una enzima, es una proteína que tiene la capacidad de acelerar un proceso. Pensemos mm, pensemos en una industria. A lo mejor un zapatero puede hacer 10 zapatos en un día, ¿no? Pero si nosotros ocupamos una máquina que facilite ese proceso o una material que facilite ese proceso, pues podemos hacer hasta
1000 zapatos por día, 1 millón de zapatos por día. Entonces, lo que hacen las enzimas es acelerar el proceso. Este, en esta materia específicamente se enfoca más a industria, como es ingeniería enzimática, se enfoca a industria, es decir, cómo nosotros podemos ocupar una enzima de un organismo, ya sea una planta, un hongo, un animal o un microorganismo, una levadura, además, una bacteria levadura, este, lo puedes ocupar para diferentes procesos. Por ejemplo, para hacer queso se ocupan enzimas, para esa leche transformarla en queso, ¿no? También se ocupan enzimas para, bueno, diariamente en nuestro cuerpo se ocupan enzimas para digerir nuestra comida. Nuestra saliva tiene muchísimas enzimas digestivas, nuestro estómago, nuestro intestino, en nuestro cerebro hay enzimas, en, bueno, todos lados hay enzimas, ¿no? Básicamente lo que hacen es facilitar el proceso de degradación. Si nosotros no tuviéramos enzimas, puede que comer un bolillo nos tarde 2 semanas en digerir, cuando en el cuerpo se puede tardar aproximadamente 2 horas, 3 horas, ¿no? Entonces, lo ves del lado de la industria, es decir, cómo puedes ocupar esta enzima para transformar algo en unos tanques grandes que se llaman bioreactores. Estos bioreactores, que también llevamos un laboratorio al respecto, no lo he cursado, pero espero pronto cursarlo. Este, lo que hacen estos bioreactores es como si fuera, es como si le diéramos una casa. Bueno, quiero pensarlo así, o al menos así yo me lo imagino. Es una casa para una bacteria o una levadura, le das las condiciones que necesita para producir esa enzima. Esa enzima le va a ayudar a obtener un producto, ¿no? Se puede ocupar para diferentes cosas. Lo puedes ocupar para un producto, por ejemplo, vamos a pensar en la fermentación láctica, el producto principal es lactato. El lactato se ocupa en la industria alimenticia para agregar sabor a diferentes productos, ¿no? Le ayuda a agregar, creo que incluso hasta un poco como de textura. Entonces, el lactato, pues lo puedes obtener, digamos, si tú fines obtener lactato, lo que haces es creas la bacteria que te ayuda a obtener lactato y posteriormente separas, ¿no? Porque todo está junto y revuelto y después lo tienes que separar, purificarlo y ya de ahí se puede ir a la industria, ¿no? Eso es básicamente lo que nos enseñan en ingeniería enzimática o la obtención de una enzima. No sé si nosotros, un tema muy popular actualmente, PCR, prueba de la cadena de la polimerasa, reacción en cadena de la polimerasa, perdón. La polimerasa es una enzima que nos ayuda, e incluso nuestro propio cuerpo, a precisamente, como dice su nombre, polimerizar estos nucleótidos que hay de ADN, ¿no? Entonces, la prueba PCR se basa en un diagnóstico molecular que te va a decir, ¿sabes qué? Si está presente esta secuencia que me das, hicimos una publicación al respecto, también la pueden checar. Si este fragmento que necesitas, digamos, si hay un gen o si hay una secuencia de aminoácidos que determinan una proteína, entonces la reacción en cadena la reacción en cadena de la polimerasa nos va a ayudar a determinar si existe o no existe, ¿no? Eso es un diagnóstico clínico, pero la polimerasa en nuestro día a día nos ayuda a que nuestras células se repliquen y proliferen, ¿no? Es decir, si es una célula de tu pulmón, pues automáticamente se lleva a cabo el proceso de replicación. No hemos hecho publicación, estaría bien que le hiciéramos, la verdad, Claro. para que entendieran un poco más, pero básicamente es una de las muchísimas enzimas que participan para que nuestras células sigan vivas y, bueno, más bien proliferen, ¿no? Y creo que, bueno, o sea, poniendo en contexto, creo que es lo único que has cursado que tiene que ver en sí bien con la biotecnología, ¿no? Porque creo que todos los demás son como materias más de todo común, que obviamente van enfocadas que si fenómenos de transporte, termodinámica 2 donde ves más, pues más conceptos, más fórmulas, más tablas, más información acerca que obviamente se aplica a todos estos procesos. No es tan bueno, no es tan directo la información como lo fue la fisiología celular, la microbiología, la ingeniería enzimática, ¿no? Pero, por ejemplo, Y usted, poniendo aquí, por ejemplo, ya a partir de que empiezas a cursar estas materias, tú dirías que, ¿sabes qué? Yo me esperaba ya para pasar a quinto semestre otro tipo de información de la ingeniería biotecnológica, o sea, o
Ajá, pues Y básicamente eso, te esperabas otra cosa, o sabes que estoy bien, o estoy satisfecho, estoy normal, estoy 2-2, o sea, estoy satisfecho, pero eh, digamos, es un concepto que entendí muy tarde. Digo, no tengo problema porque aún así me gusta la industria, ¿no? Me gusta ver procesos industriales. Pero hay una diferencia entre ingeniería en biotecnología a licenciatura en biotecnología. La licenciatura en biotecnología se encarga más en todo esto que les digo, procesos, es decir, en cómo funciona la célula, en cómo puedes aprovechar una enzima, en cómo puedes hacer un diagnóstico molecular, en cómo puedes ocupar un microorganismo para su aprovechamiento, cómo puedes hacer un pero en teórico. Eso es de forma teórica. Ingeniería en biotecnología lo que nos permite es esos conocimientos teóricos, agruparlos y meterlos junto con la industria. Es decir, sí, ok, la teoría te dice que tú puedes extraer una enzima de una bacteria haciendo tanta y tal tiempo. Pero esto te dice la teoría. Ahora la industria te dice, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, pues lo vas a meter en tales tipos de reacciones para romper la membrana celular, vas a extraer la enzima, vas a tener que purificarla con tales procesos, vas a llevar cromatografías, vas a llevar diferentes tipos de procesos de purificación que te ayuden a obtener esa enzima, ¿no? Y ya la puedas ocupar industrialmente. Entonces, sí estoy satisfecho con lo que he aprendido hasta ahorita porque he aprendido muchísimo, he aprendido cosas que no me imaginaba que existían y he razonado cosas que antes pensaba que estaban, pues las pensaba o las dimensionaba de diferente manera, como que vi la otra cara de la moneda y, y la verdad estoy bastante satisfecho con el plan de estudios, pero yo esperaba que fueran materias más prácticas, no, como biológicas y prácticas. ok. O yo esperaba como que fuera un poco más estilo, no sé cómo ponerle palabras, como poder verlo en buena Como, acción. yo lo diría como, por ejemplo, en el laboratorio de microbiología, te explicaban cómo era identificar una bacteria o un microorganismo y posteriormente en la práctica tú ya aplicabas a lo mejor esto que nos explicaste acerca de cómo esterilizar, cómo tomar una muestra, cómo hacer no sé si es el rayado, pero cómo hacer cómo El ponerlo sobre estriado. el estriado sobre la placa Petri y tal. Y a lo mejor yo creo que te refieres a lo mejor en fisiología celular o bueno, no sé, en ingeniería enzimática que te mostraran de alguna forma Los cómo bioreactores el y demás. bioreactor y cómo funciona y cómo se sintetiza tal, bueno, tal producto del que quisieras obtener, ¿no? Que fuera como más visual de cierta manera, ¿no? Como más dinámico, sí. Sí, 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 Porque exactamente. yo creo que te lo ponen como, pues imagínate, obviamente la teoría, es decir, bueno, irrefutable de cierta manera, pues porque si te enseñan Estudiada. esa teoría, obviamente alguien ya lo comprobó experimentalmente de cierta manera, ¿no? Entonces ya está comprobado. Entonces, si te explican esa teoría es porque ya está como puesto ahí que sí funciona, ¿no? Y que ya se comprobó y que es real. Pero no es lo mismo a que te digan, sí, sí, cierto, a ya verlo de cierta manera hecho, ¿no? O Hecho, realizado y llevado exactamente. a cabo, ¿no? Sí, y te digo más que nada, o sea, por ejemplo, en los laboratorios, lamentablemente no he llevado otro laboratorio más que el de microbiología. Apenas voy a llevar este siguiente semestre uno que se llama bioingeniería, sí, Ujú, bioingeniería, pero va bioingeniería. más enfocado como a procesos. La parte que más me gustaba era la parte más difícil, creo, porque tenías que razonar mucho, pero la parte que más me gustaba era la parte de discusión, porque la discusión era, pues sí, como su nombre lo dice, una discusión, tú estabas con el profesor y él te preguntaba, a ver, ustedes antes de venir a esta práctica, este, investigaron sobre el tema, ¿no? Entonces tuvieron que entregar unas actividades previas y demás. Vamos a pensar, a ver, entonces, ustedes estudiaron la pared celular o la membrana celular de las bacterias. ¿Por qué la tinción de Gram tiñe de tal forma a las bacterias? Ah, pues ya no, levantas tú la mano y dices, ah, no, pues mire, es que tiene estas paredes de peptidoglucano, no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces, esa parte de discusión nos ayudaba a nosotros como a ampliar el conocimiento. Es decir, si tú decías, ah, ok, funciona por esto, pero no sabías el por qué.
Entonces esas discusiones nos ayudaban a ver un poco más, como a entender un poco más. Esa es la parte que me gusta. Y digo, de las materias teóricas no me quejo, son buenas, me gustan, pero digo, yo me lo imaginaba como más, no tanto industrialmente, sino más teóricamente y aplicándolo, ¿sabes? Como en plan, no, o sea, no sé si sea la palabra, pero en plan investigación, como Sí, aplicarlo a investigar algo, o sea, no aplicarlo a un proceso que ya existe, o sea, lo voy a decir así, tal vez suena mal, pero no es mi punto, no aplicarlo a ponerte a hacer cerveza, ¿no? Porque ponerte a hacer cerveza es muy sencillo cuando ya estudias biotecnología, ¿no? Sabes que se lleva a cabo una fermentación por una levadura, una fermentación alcohólica, y del producto te da alcohol, ¿no? Entonces, ok. yo creo que no era tu punto decir, sabes que yo me quiero poner en una industria con un fermentador para producir cerveza. Yo creo que era como todo el conocimiento, obtenerlo y posteriormente aplicar esas técnicas a una situación nueva de cierta manera, no una situación más amplia de decir, sabes que esta bacteria o este microorganismo lo puedo utilizar para esto, pero, o sea, como para un proceso nuevo más especializado, más, Sí, ¿no? es que no quiero decirle más importante, pero más Como más representativo, se le podría llamar, no por, o sea, como más aplicable a otras áreas, a lo ajá, es mejor. que no tengo la palabra, pero más, ajá, es que, no sé, o sea, es lo que te digo, no en plan de, es que quiero ponerme a hacer en la industria de la leche, en la industria de la cerveza, en la industria de levaduras, en la industria de tal, pues porque es como algo que ya está muy estudiado. Yo creo que bueno, no sé si me equivoco, que ese no era tu objetivo, sino de tener todo lo teórico para ya después saber en algo como un plan de investigación, de si sabes que ahora sí yo encontré que esta bacteria puede servir para esto, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que tengo como ideas encontradas ahí porque al principio era así de, yo quiero full investigación, ¿sabes? Y actualmente, o sea, yo quiero dedicarme a hacer investigación, yo quiero dedicarme a por lo menos publicar unos papeles, a poder investigar para pertenecer al SNI. Y y sí, precisamente como dices, a mí me gusta más como esta parte de estar en un laboratorio investigando, es decir, tener una teoría así como de, oye, veo que esta bacteria o tal, no sé, tal azúcar se comporta de esta forma, ¿no se podría utilizar acá? Y empezar a realizar las investigaciones. Toda esa parte me interesa muchísimo y es una de las, o sea, me gustaría hacerlo La algún día. principal, ¿no? O sea, que Sí, sí, creo que es la objetivo. principal. Pero también es muy interesante esta parte industrial, no tanto aplicada como a, me gusta la industria de alimentos, pero por ejemplo esta parte de hacer cerveza es interesante, Claro. esta parte de hacer vino es interesante, pero como que yo me imaginaba más la carrera como que te iban a enseñar a manejar un laboratorio por completo. Es decir, si a ti te ponen a una planta piloto, es manéjala, ¿no? O sea, tú tienes lo que tienes aquí, tienes tu laboratorio de microbiología, tienes tus fermentadores, tienes tus destiladores, tienes tal, date, ¿no? O sea, dale. Tú haz tus investigaciones que tengas que hacer y tienes aquí tu material y demás, ¿no? Digo, no me lo imaginaba me así como que dentro del laboratorio, ¿no? Pero Claro, así que te lo regalo. toma, Pero igual. Pero sí en plan de que te enseñaran, es que no se me vienen las palabras, pero como, justo como lo dijiste ejemplificado, de una manera súper o general sea, para que, hacer práctica para generar teoría, más bien, en lugar exactamente, de aprender teoría para generar para cosas ya industriales. practicarlo, ¿no? O sea, para ya Exactamente, sí. hacerlo. Y Me por, gustan ambas partes, te creo que por igual, pero creo que actualmente mis intereses actuales son más en cuestiones precisamente de sustentabilidad. Es decir, me gusta esta parte de, todavía no lo he aprendido, pero creo que en protección ambiental y demás, este, en cómo se cuida el agua, cómo podemos purificarla. Hay procesos en los que ocupas bacterias para limpiar agua, incluso ya sea con contaminantes, no sé, petróleo y demás, como también aguas contaminadas de aguas residuales de farmacéuticas, es decir, que contengan concentraciones de medicamentos. Hay bacterias que se dedican a degradar medicamentos. Imagínense qué tan poderosas pueden ser las bacterias para degradar un medicamento, un analgésico. y justo es, mira, justo esto me lleva a una pregunta
que creo que va bien enfocada. Por ejemplo, justo acabo de decir que te importa esta, o bueno, que te agrada esta parte de sustentabilidad. Yo te preguntaría, no, yo estoy estudiando ingeniería ambiental y obviamente todas estas 5 carreras que son biomédica, ambiental, alimentos, farmacéutica y biotecnología usan la biotecnología para sus respectivas áreas. Bueno, estas 4, ¿no? Biomédica, alimentos, ambiental y farmacéutica. Hacen uso de la biotecnología para aplicarlo a sus campos, ¿no? Porque yo creería que los que estamos estudiando estas carreras específicas es porque nos interesa el tema, en mi caso, del ambiente, ¿no? Y de regenerarlo, cuidarlo, mitigarlo o prevenirlo, aplicando la biotecnología. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es ¿Tú qué ventaja le ves a decir, sabes qué, si me gusta la sustentabilidad, ¿por qué no estudiar la ingeniería ambiental que aplica la biotecnología y decir, sabes qué, pues voy a estudiar biotecnología en general? O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde surge ese de, pues, no me enfoco simplemente a algo? ¿Por qué? Yo creo que no hay ninguna ventaja. Este, no, pues yo creo que la ventaja que yo le veo es este hecho de que me puedo ir a diferentes áreas. Es decir, primero puedo probar sustentabilidad. Puedo irme a transgénicos, puedo irme a mejoramiento del medio ambiente, a tratamiento de aguas residuales, mejoramiento de suelos, renovación de suelos, etcétera. Después de ahí puedes decir, ¿sabes qué? Me gustó, pero ahora voy a probar la industria farmacéutica, desarrollar nuevos fármacos, producir fármacos, estar en investigaciones, incluso en la pandemia actual, pues hay muchísimas aplicaciones de biotecnología, incluso o sea, las vacunas que están siendo producidas, por ejemplo, la Pfizer, está a base de RNA mensajero, es una tecnología, ya existía, pero no se había utilizado, me parece, en vacunas. Entonces es una tecnología nueva, no modifica todavía, en muchos dicen, ah, modifícame, no, o sea, produce esa proteína por un tiempo corto, que es la proteína espícula del COVID, que, bueno, del SARS-CoV-2, este, y lo que hace es prepara tu cuerpo para la infección. Pero es Pero una bueno, vacuna basada, eso lo vamos a explicar ya en un sí, en posterior el podcast siguiente, en nuestro de, podcast. de la biotecnología roja. Ajá, pero perdón, continúa. Sí, sí, sí. No, no, esta es como explicando rápido. Esa parte como de farmacéutica, digamos, ya me gustó y digo, ¿sabes qué? Quiero probar ahora qué tal está la industria de alimentos, producir cerveza, producir queso, producir incluso puedes trabajar, ni siquiera estando en el campo, puedes trabajar, por así decirlo, supervisando. Es decir, hay una materia que se llama sistemas de calidad, que ya la cursé, que se trata sobre este proceso de calidad, ¿no? Que es otra parte de la biotecnología que puedes ocupar, que es esta supervisión como del producto. Es decir, puede estar en una industria alimentaria, no directamente a lo mejor añadiendo, o como las concentraciones ideales de azúcar que tiene que tener o de sales que tiene que tener una lata de chiles de R's, ¿no? Pero te puedes ir más como a, ¿sabes qué? Que tengo que supervisar que este producto esté bien envasado, a lo mejor que tenga todas las etiquetas bien. Actualmente, bueno, cambiaron las etiquetas de la Secretaría de Salud, que ahora tiene como exceso de carbohidratos, exceso de azúcares y demás. Toda esa parte también te puedes dedicar a biotecnología. También está esta parte, yo le veo la ventaja de que te puedes migrar a diferentes áreas y eso es lo interesante, ¿no? Que puedes decir, primero quiero probar la biotecnología roja, quiero probar la biotecnología dorada, la biotecnología gris, la biotecnología blanca, la biotecnología verde. Es lo que le veo, porque si yo hubiera estudiado, por ejemplo, biotecnología, digo, perdón, ingeniería ambiental, estaría muy enfocado en biotecnología verde y biotecnología gris, que es sustentabilidad y, bueno, genética combinado con, con organismos vegetales, ¿no? Claro. Si hubiera estudiado farmacéutica, sería más como la industria de tecnología roja y blanca, ¿no? Que es industria. Y así en diferentes áreas. Entonces, lo veo porque es como muy versátil. Puedes incluso mezclar áreas, ¿no? Que quién diría que a lo mejor la biotecnología roja se junta con la biotecnología blanca, ¿no? O así, demás. Bueno, me gusta pensar en eso, ¿no? Es lo que más me llama la atención de estudiar como la general en lugar de una particular como ambiental, farmacéutica, biomédica o ambiental, no, ¿qué? Ambiental, Alimentos. farmacéutica, biomédica o alimentos, sí, O bueno, pero por lo repetí menos aquí ambiental. no, porque también hay, o sea,
Ya vimos que hay biotecnología de todos los colores y sabores. Hay biotecnología marina y como ya lo explicamos en el podcast de la biotecnología, que habla acerca de qué te puedes enfocar y que hay muchísimas áreas. Yo creo que esa es de las ventajas que pueden existir. Yo creo que esa es la principal ventaja, la versatilidad y la libertad que tienes para escoger en lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Incluso si te gusta otra parte, a lo mejor como a lo mejor si tú dices, me gusta la programación, pero, o sea, me gusta programar de vez en cuando, pero lo que más me gusta es la biotecnología. Ah, pues puedes hacer programas y dedicarte a la bioinformática y hacer programas que te Exactamente, cuantifiquen procesos y no necesariamente tuviste que estudiar programación para poder dedicarte y tener que dedicarte simplemente a eso, sino que, como lo dice Dani, puedes mezclarlas, incluso, como lo dice, mezclar gris y verde para primero producir un transgénico, que ese mismo transgénico de cierta manera biorremedie el suelo y así, o sea, y crea un proceso en cadena que mezcle más de un área de la biotecnología y no te tengas que cerrar, ¿no? Esa es exactamente, obviamente la principal ventaja, yo le vería si no tienes bien definido qué es lo que más te llama la atención, ¿no? Porque yo conozco exactamente, como Dani y muchos amigos que dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me gusta la medicina, me gusta la ingeniería, me gusta el tema social, me gusta, o sea, me gusta todo, me gusta la química, la biología y no sé qué hacer, ¿no? Y lamentablemente, o de cierto, o bueno, de buena y lamentablemente cambian de carrera, a lo mejor pierden un poco de tiempo, pero incluso a lo mejor con el en el cambio de carrera se dan cuenta que esa carrera no es lo suyo, no porque están exactamente. buscando el enfoque en una sola área, cuando la biotecnología en este caso te da, Se enfoca diferente. te da la oportunidad de enfocarte en la manera que tú quieras, ¿no? Sí, exactamente. Que De también hecho, hay, una de las bueno, partes, ajá, bueno, sí, nada más iba a decir como rápido, una de las partes sociales, entonces pueden escuchar como ingeniería biotecnológica y es como, wow, qué complicado, como muchas matemáticas, mucha química, mucha biología. No necesariamente. Te puedes ir a áreas sociales en biotecnología. Como les digo, esta parte de a lo mejor de sistemas de calidad es un poco social, pero también tiene que ver con prácticas, ¿no? Con ingeniería. Pero está esta parte de, por ejemplo, legislación. Hay biotecnólogos que se dedican específicamente, que estudiaron la carrera específicamente para entender, a lo mejor hicieron una maestría además, pero para formular, renovar, generar leyes nuevas que puedan permitir que la biotecnología en el país progrese. Es decir, eh, gracias a estos biotecnólogos que se dedican a la legislación, incluso mismos abogados que hicieron algún estudio de biotecnología o se interesaron en el área, están practicando esta rama de la biotecnología que se dedica a la legislación, que nos están permitiendo a lo mejor poder distribuir las vacunas de RNA mensajero en México, ¿no? También está esta parte de bioética, que creo que tiene que ir acompañada de todas las ramas, porque te va a determinar dónde está la línea de cruce, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Y ¿para si qué? ajá, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Te afecta a ti? ¿Afecta a los demás? ¿Es seguro? Ok. Entonces, esta parte de biótica es muy importante y creo que es un área también muy interesante que creo que debe ser estudiada y renovada siempre porque las necesidades del humano cambian, ¿no? Es decir, ahorita tenemos estas necesidades, pero en 20 años, quién sabe, ¿no? A lo mejor vivamos bajo diferentes circunstancias, entonces la bioética se va a tener que adaptar, o más bien nosotros nos vamos a tener que adaptar junto con la bioética para poder seguir haciendo estos estudios y estos productos nuevos, estas innovaciones, que nos van a decir, ¿sabes qué? No puedes hacer este transgénico porque puede afectar a todo el ecosistema. Entonces, la bioética te dice que no puedes hacerlo porque estás, o sea, no estás afectando solo a una especie, estás afectando a 1000 especies diferentes, ¿no? Que si tú lo introduces en la naturaleza, bye, ¿no? O sea, entonces creo que es una parte interesante. Yo, ¿sabes también, o sea, ahorita pensando, una parte buena de esta onda es que, no sé, yo creo que la humanidad nos hemos dado cuenta que que de cierta manera la tecnología, tecnología basada en, bueno, es que va a sonar redundante, la tecnología basada en cosas mecánicas, electrónicas y tal, obviamente es funcional, ayuda, pero nos está llevando a una situación crítica en el mundo, ¿no?
la explotación para generar la máquina, la contaminación por maquinaria y tal cosa nos está llevando a una situación muy mala. Y nos estamos dando cuenta que hay en la biotecnología alternativas a estos procesos, ¿no? Yo, o sea, pensando ahorita muy rápido, hay, por ejemplo, plantas de tratamiento de, perdón, de reciclaje de PET, pero hace poco justo hicimos una publicación acerca de bacterias, un organismo vivo que procesaba este PET y era básicamente un proceso autosustentable, donde al comerse este PET, bueno, al procesarlo generaba el alimento que ella consumía, entonces no dejaba ningún residuo, ¿no? Entonces está esta parte, y esto es reciente, creo que fue en el 2009, no recuerdo exactamente cuándo fue, y esto tiene, voy a decirlo así, 11 años que se descubrió, a diferencia de, a lo mejor, de las plantas de reciclaje que llevan funcionando, y que nos damos cuenta que por diferentes situaciones, ya sea tecnológicas o sociales, no están funcionando. Y la parte biológica y organismos vivos nos están diciendo, aquí están las alternativas. No, o sea, aquí hay... Ajá. No te iba a decir, incluso creo que o sea, existen los procesos, pero a lo mejor no se implementan. Va a sonar mal, pero como por practicidad y por hueva, ¿no? Va a sonar muy mal, les digo, va a sonar muy mal. Porque justamente hablábamos, creo que en cambio climático, no me acuerdo en qué podcast estábamos hablando, sobre un documental en el cual hablan de que los suelos se pueden remediar. ¿De qué forma? Pues, se tiene que llevar un proceso en que el suelo se regenere, no se destruya. Mientras tú hagas un arado intensivo de la tierra, lo que va a pasar es que las capas de la tierra las vas a desgastar hasta que quede expuesta y ya no vas a poder retener carbono y demás de todos los beneficios que hablábamos en ese podcast. Entonces, biotecnológicamente se investigó ese proceso en el cual dice, ¿sabes qué? O sustentablemente se investigó ese proceso, dice, ¿sabes qué? Sí puede remediar el suelo, pero te va a requerir a lo mejor que compres diferentes máquinas de arado, que a lo mejor ocupes diferentes tipos de fertilizantes, que ya no ocupes pesticidas, que ya no, que tengas que enfocarte más en cuidar como lo que le pones a tu tierra en lugar de poner lo que te dicen que le pongas, que normalmente te dicen que le pongas, y realmente es como si te estamos dando una alternativa para que tus suelos, para que no tengas que comprar nuevos terrenos, porque chin, se me desertificó mi cultivo, ya nada más aguantó 5 años, yo qué sé, ¿no? Este, que te lo puedes ocupar de por vida, imagínate, y todavía conservar la salud y que incluso o sea, tu producto salga con mejor calidad, ¿no? Entonces, alternativas hay, pero sí, ¿no? Es este proceso de la tecnología tiene que ir, creo que ir a la par con la biología, ¿no? Y esta es la parte que me gusta de biotecnología, que conjunta esas dos para hacerlo, siempre por lo menos en la universidad, siempre lo hemos visto muy junto, como que todos los profesores siempre nos han hecho entender, ¿saben qué? Es importante que hagan lo que hagan, respeten a los seres vivos, ¿no? Respeten al ambiente, hagan lo que hagan, tienen que respetar siempre el ambiente y tienen que ser siempre en favor tanto de la sociedad como del medio ambiente, ¿no? Porque creo que nosotros no podemos existir sin el otro, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin plantas, las plantas no pueden vivir de cierta forma sin nosotros. Y es que todas estas soluciones a los problemas que son a lo mejor problemas naturales y problemas que son antropogénicos generados por nosotros, la respuesta está en los organismos biológicos, ¿no? O sea, siempre o la mayoría, no sé si me equivoco, la mayoría de procesos que se están ocupando recientemente son pues ya basados en bacterias porque es lo más sencillo y es un proceso que ya a lo mejor una bacteria realiza o existe y tú solamente lo adaptas o lo reduces a lo que tú ocupas, ¿no? Ya no tienes que estar como lo hablábamos en un podcast acerca de esta onda de la insulina, me parece, que antes se ocupaba un proceso muy largo de matar a muchos animales y gracias a la biotecnología pues se ha hecho un proceso en el cual se redujo y se minimizó el proceso a un mínimo, que era lo único que necesitábamos, ¿no? Y se nos quitó un problema de encima. Entonces yo creo que esta es una gran ventaja porque al final de cuentas se está caminando y la biotecnología no es como que sea algo muy viejo y ya esté desapareciendo, es algo muy nuevo y sigue avanzando y sigue avanzando. Y yo creo que todas las universidades nuevas están implementando, por lo menos en el Politécnico,
Cada universidad nueva que se está construyendo, la carrera que de por ley meten es la ingeniería en biotecnología. O sea, independientemente de carreras nuevas que están implementando, la ingeniería en biotecnología siempre está implementada en estas nuevas escuelas que el Politécnico está haciendo, ¿no? Pero lamentablemente no todo es bueno en cuestión de la biotecnología, por lo menos aquí en México, ¿no? Porque la biotecnología está alrededor de todo el mundo, pero aquí en México hay situaciones que tal vez no la lleven a cabo de la mejor manera, como en todas las carreras, ¿no? Pero hablando de biotecnología, lo hablábamos igual en un podcast, justo en el que hablamos de este tema en general, que era que en el Sistema Nacional de Investigadores se le quitaba un poco de peso, ¿no? A las investigaciones que hablaban acerca de la biotecnología cuando eran más del 50% los investigadores que se dedicaban a investigaciones, valga la redundancia, que tenían que ver con alguna rama de esta, ¿no? Y se les quitó el peso y se adherieron a otras ramas cuando tenían su propia rama específica, ¿no? Esta es una de las ventajas, tal como lo repetimos muchas veces, la palabra biotecnología está muy satanizada, por lo menos aquí en México, y a menos que te interese y que investigues o que ya seas parte de este campo, a lo mejor yo ya conocía la biotecnología antes que Dani y Dani la conoció a partir de que entró a la universidad, pero hoy en día ya sabemos ambos de lo que estamos hablando y sabemos que no está mal, ¿no? Pero hay mucha Exactamente. gente que pues lamentablemente por la desinformación tiene este miedo sobre la biotecnología, pues yo creo que esa es la peor desventaja que existe aquí en México, es la desinformación que tienen todas las personas acerca de lo que es biotecnología, de satanizarla, de tomarlo como una mala palabra y porque podría, como les decimos, podría parecer una carrera nueva, una carrera que lleva un año, 2 años y la verdad es que no, que lleva muchísimo tiempo, hay muchas investigaciones acerca de eso, pero pues lamentablemente no se les da la información o el peso La que deben. educación es área. Ajá, es como por ejemplo, cuando alguien te habla de física, mucha gente se interesa en la física, ¿no? Porque te hablan del espacio, que de las partículas, que de tal, la gente se interesa, ¿no? O sea, como lo decimos en algún momento, hay muchos canales de que hablan de física en divulgación y hay muchos canales que son muy famosos por hablar de esos temas que a la gente le interesan, ¿no? Nuestro objetivo en este caso es que haya un canal que hable de la biotecnología de buena manera, ¿no? O sea, que se vaya quitando esa idea de que la biotecnología significa que nos van a controlar a todos y nos van a inyectar un chip y nos van a controlar. Y la Sí, verdad es que porque no. Entonces, yo creo que no sé si quieras comentar algo más, Dani. sí, pues nada más eso, ¿no? Creo que el objetivo principal de este proyecto que estamos haciendo es que la información llegue a más personas, porque creo que, como dice David, aquí en México está muy satanizado, hay mucho crecimiento en industrias de tecnología, la verdad es que hay mucha inversión, el problema es que muchas veces esas empresas no pueden crecer por los mismos, bueno, por la misma sociedad, ¿no? Vamos a ponerlo así. Porque es como, bueno, ¿de qué le sirve? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué le sirve este al lechero vender leche si nadie toma leche, ¿no? Entonces, si nadie va a consumir los productos de tecnología, pues para qué los hacen, ¿no? Si no es Y digo, rentable. hay biotecnología, les repito, hay biotecnología en todos lados. Ya les dije, en yogurts, en quesos, en cerveza, en vino, en todos los procesos. Actualmente, creo que hoy en día, como dices, ¿no? Actualmente ha estado creciendo mucho o sea, optar por procesos biológicos. Y ese es nuestro fin, ¿no? Es tratar de informar lo más posible, que ustedes conozcan, que ustedes compartan esta información, que se empiece a escuchar un poco más la biotecnología como algo bueno y no como algo malo, como si no les vamos a inyectar chip 5G ni nada por el estilo. Es decir, nosotros queremos hacer que este conocimiento sobre biotecnología, sobre sustentabilidad, sobre vacunas, sobre fisiología, sobre biología, generar un amor por por la biotecnología y por la biología más que nada. Porque creo que igual es algo que incluso creo que ahorita en pandemia ha estado creciendo mucho este amor por la biología y queremos aprovechar esta oportunidad para
pues para empezar a expandirlo más y que llegue a más personas, ¿no? Claro. Y pues nada, creo que como siempre le decimos, infórmense, siempre no se queden con la duda, estén siempre al tanto. Si tienen preguntas, nos pueden mandar mensaje directamente, con gusto les ayudamos. Si quieren que hablemos de otros temas también, incluso no somos personas que se cierran nada más a tecnología y a ciencias y demás. Si ustedes quieren que hablemos de un tema más social, de un tema más, como más, sí, como más social, como más humanista, como más enfocado como a situaciones cotidianas, demás, pues también nos estamos abiertos a eso y más que nada nosotros queremos dar nuestra opinión, queremos brindar información que les sea de ayuda y puede que muchos que les interese nuestra página, pues nada más, si no estudian algo relacionado con esto, pues dicen, güey, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, bueno, qué interesante. Este, y está bien, porque al final de cuentas aprendes algo nuevo, ¿no? Es como de, mira, qué chistoso, hace 5 minutos no sabía que era un ribosoma, Claro. ¿no? O así. Es, Pero hay personas que se dedican a esto y que incluso, o que escuchan esto, que incluso dicen, oh, qué bueno que están haciendo esto, entonces pues igual serviría mucho que nos ayudaran a divulgar esta información. la verdad es que mi objetivo, lo que más me gustaría es que esa información de que dijeras que es la tinción de Gram se compartiera tanto como cuando te explican qué es un átomo, o sea, que toda la gente Exactamente. supiera qué es la tinción de Gram o qué es un ribosoma, qué es una enzima, cuáles son los principales 20 aminoácidos, cuáles son las bacterias que procesan plástico y que lo supieran de igual manera lo que saben que es un átomo, perdón, un átomo y cuáles son las partículas elementales, ¿no? Las partículas que se acaban de descubrir, el bosón de Higgs o cosas así, ¿no? Ese es mi principio, eso es lo que más me gustaría saber, que hay gente que sabe, gente común, ¿no? Que a lo mejor, como tú lo dices, no esté estudiando algo o no sea un experto y un catedrático en estos temas. Y, o sea, si nosotros hablamos de biotecnología y de bioingenierías, es pues porque al final es lo que nosotros nos estamos dedicando, no, no es porque creamos que es lo mejor y la mejor carrera del mundo, porque todas sus carreras tienen el mérito, ¿no? Como lo dije alrededor del podcast, si en algún momento mencioné de algo que sonara mal acerca de otra carrera, no es mi intención, no es mi intención. Yo No, no es la respeto intención. a todos los profesionales de todas las carreras, porque si si yo en algún momento algo no me llega a gustar, es porque yo no tengo la capacidad de hacerlo, así como el dibujo técnico. Yo respeto mucho a los arquitectos, así como a los programadores, porque yo no tengo esa capacidad y yo no tengo esa calma y Esa habilidad o esa esa facilidad habilidad, por ¿no? hacerlo. Entonces, lo que a mí me apasiona es esta onda de las biociencias y pues no, en ningún momento es mi objetivo denigrar y decir, las biociencias es superior a cualquier otra carrera. No, Biociencia sí es de shit. No, o sea, de ninguna todas las manera. carreras son buenas, todas las carreras ayudan en algo y la verdad, como dice David, mis respetos a las personas que les gusta eh, ser contadores. Yo la verdad me gustan las matemáticas, pero para nada me dedicaría a ser contador porque no, sí, puede que tenga la facilidad, pero simplemente no tengo la vocación. Como Ujú. decía, mis respetos a los doctores, me gustaría ser doctor, pero simplemente creo que no tengo la vocación. Mis respetos a los administradores de empresas. Yo no creo poder administrar una empresa por mi cuenta. Jamás. O sea, jamás, ¿no? O sea, Yo la verdad admiro muchísimo a las personas que tienen diferentes, o sea, admiro mucho a las personas, incluso las personas que se dedican a construir, o sea, ¿cómo haces una obra de arte así de la nada? sí, Yo claro. creo que lo máximo que digo es un hombrecito de palitos y ya estuvo, ¿no? O Ya sea, estuvo, o son sea, no. habilidades que no tenemos y como igual en el anterior podcast lo dije, que aborrezco a la gente que demerita a las ciencias sociales y pone sobre el pedestal a las ingenierías, cuando no es cierto y cada una tiene su grado de dificultad y están a la par en nivel académico, ¿no? Pero bueno, yo con esto yo creo que cerramos este podcast. Hablamos Sí, la verdad, de la ingeniería en biotecnología porque queríamos responderle a nuestro compa, que le mandamos un saludazo, a un Dulce, a saludo, Dalí Antonio. Le un mandamos un saludazo, mi saludazo que hermano. es, pues, la verdad nos tardamos en ver su comentario, pero pues nos da gusto que haya gente que le guste y empiece a comentar. Esperamos Compartan. que se den cuenta que estamos tomando en cuenta sus opiniones. De repente es difícil, pues intentamos publicar diario, pero es complicado. De repente intentamos hacer el podcast cada semana, pero también es complicado. Entonces esperamos
que les haya gustado. Como les decimos, solamente hablamos de ingeniería biotecnológica, un Pues poquito de primero hablar de las dos, pero ajá, pero esta va a ser como una parte uno, pues porque ya nos alargamos un poquito. Y en la siguiente parte, ahora voy a contar desde mi perspectiva esta onda, yo cuáles creo que, o bueno, cómo es la ingeniería ambiental y cómo, cuáles son las ventajas y las desventajas de estudiarlas, por lo menos aquí en México, y de la manera en la que yo estudio, porque como lo comenté en un principio, poquito, hay una diferencia, ¿no? Entre sistemas ambientales y ingeniería ambiental, pero pues ya lo comentaré más a fondo en un siguiente podcast, entonces espérenlo. No, no sé si sea el siguiente, tal vez el siguiente sea el de la biotecnología roja, no lo sabemos, pero pues todo depende de nuestros tiempos. Entonces sí, esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido, compartan, que síganos en nuestras redes. síganos, compartan, comenten, denle like, Esperamos síganos. que hayan aprendido también. Esperamos Pues, que les haya quitado un poquito la duda de decir, a lo mejor no sé, hay alguien que va a entrar a la universidad que dice no sé qué carrera escoger, estoy pensando en biotecnología, pues más o menos ahí vas sabiendo, te das cuenta de lo que sabe aquí mi compadre y que yo no sé mucho y o sea, te das cuenta que nuestras carreras son muy diferentes porque a pesar de yo ocupar la biotecnología para la ingeniería que yo estoy estudiando, estudiar la biotecnología en general es una cosa muy diferente a estudiar la aplicada, ¿no? Entonces esperamos que se hayan mínimo entretenido escuchándonos y que sea y de su cualquier agrado. otra duda también, Claro, por pues cual. mándanos mensajes. Yo estoy muy feliz de contestar si tienen dudas sobre biotecnología, de más o menos qué es la carrera. Les puedo dar más detalles de a lo mejor de alguna materia que digan, oigan, escuché que viene esta materia en mi plan de estudios, ¿de qué se trata? Pues no hay problema, nosotros te podemos ayudar. Si quieres incluso, si quieren podemos hacer incluso hasta entrevistas con otras personas o entrevistas o preguntas más específicas si me lo piden. Entonces, pues nosotros estamos Sí, a claro. literalmente a sus servicios, o sea, estamos buscando que ustedes se informen, y estamos buscando también nosotros aprender de ustedes. Pues, Pues al final, como les decimos, somos estudiantes, ¿no? O sea, vamos a pasar a quinto semestre y hay cosas que no sabemos, pero tratamos de investigar lo más posible para las publicaciones y para los posts que hacemos, siempre investigamos y tratamos de que sea de fuentes confiables, de documentos y tal, pues para que se lleven una buena información y no estén compartiendo como cualquier cosa que se encuentren por ahí. Entonces, pues pues bueno, fake news, yo creo que nos vemos en el siguiente podcast. Entonces, en nuestro espérenlo, siguiente esperemos que podcast. ya esté Guevara. Entonces, pues sale banda. Estudien Vale, nos vemos, biotecnología, cuídense. está chida. Bye.